Buenos días a todos. Les agradecemos su compañía esta mañana para dar inicio con el festejo del 62º aniversario de esta escuela normal, profesora Evangelina Alcántara Díaz. Descubrimos que la educación no es algo que hace el maestro, sino que es un proceso natural que se desarrolla espontáneamente en el ser humano. María Montessori. Como parte de las actividades de aniversario, la Escuela Normal ha organizado el segundo Congreso Nacional Desafíos Contemporáneos en la Formación Docente, un espacio de reflexión y análisis pedagógico que seguramente contribuirá de forma significativa en nuestro actuar educativo. Nos distinguen con su presencia en esta ceremonia de apertura la maestra Suset de la O. Bello, subdirectora regional de Educación Básica en Atlacomulco. Buenos días, un gusto saludarles y estar presente en este evento. Saludamos de igual forma a nuestras autoridades escolares, al maestro Arturo González Polo, subdirector administrativo de nuestra institución, y nos honra con su presencia el maestro Juan José Sánchez Miranda, subdirector académico de esta casa de estudios. Y como anfitrión de este importante evento, saludamos al licenciado Juan Jesús Peña Sotelo, director de la Escuela Normal de Atlacomulco, profesora Evangelina Alcántara Díaz. Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos. Agradecemos también la compañía de nuestros invitados especiales y asimismo reconocemos la presencia de los exdirectores de esta casa de estudios que nos engalanan con su presencia. A todos ustedes, muchas gracias por estar este día con nosotros. Lo que vemos cambia lo que sabemos. Lo que conocemos cambia lo que vemos. Jean Piaget. A continuación, tenemos la oportunidad de escuchar a nuestro director, el licenciado Juan Jesús Peña Sotelo, con el mensaje de bienvenida. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Me complace mucho que de nuevo estemos reunidos aquí, en esta su casa. Quiero, a nombre de la comunidad educativa de la Escuela Normal de Atlacomulco, profesora Evangelina Alcántara Díaz, y del comité organizador, agradecer todo el esfuerzo que muchos de ustedes han hecho por estar aquí. Es un gusto darles la más cordial bienvenida al segundo Congreso Nacional e Internacional Desafíos Contemporáneos en la Formación Docente, que estamos realizando de manera virtual en este mundo globalizado de la red, a partir de hoy, 25 de enero, y hasta el día 28. La Escuela Normal de Atlacomulco tiene el honor de organizar y ser sede de este importante evento académico, que reúne a reconocidos docentes e investigadores, especialistas y profesionales de la educación de nuestro país y del mundo. Sin duda, para nosotros es un orgullo albergar este encuentro académico, ya que una de las características más notables de este evento es la variedad de los temas a desarrollar, todos con la finalidad de la actualización profesional de los docentes en servicio y el desarrollo del conocimiento de los alumnos normalistas y futuros docentes. Durante los próximos 4 días, el Congreso nos brindará la oportunidad de asistir a conferencias magistrales, a exposiciones de destacados investigadores, presentaciones de libros, ponencias y talleres. Organizamos un evento que promueve la profesionalización y la especialización de y para los docentes. Será un foro que facilite la interacción, el intercambio, la colaboración entre investigadores, profesores, docentes y estudiantes normalistas, y que además nos dará la oportunidad de estrechar vínculos con expertos de otras latitudes. Colegas, disfrutemos de este congreso para reforzar nuestra amistad, actualizar nuestras relaciones académicas, nuestras discusiones científicas y las perspectivas colectivas del quehacer de la docencia, y prepararnos mejor para las exigencias que este mundo globalizado nos exige en nuestra profesión. Expreso mi reconocimiento y agradecimiento a los conferencistas, ponentes,
a quienes presentan sus obras escritas y talleristas, extranjeros y nacionales, por presentar sus trabajos y compartirnos sus conocimientos y experiencias. Invito a los estudiantes normalistas, académicos, profesionales, especialistas y al público en general a que asistan, participen y obtengan los mejores beneficios de este evento de talla internacional. La organización de este tipo de eventos exige muchas horas de trabajo y dedicación. Por tal motivo, quiero aprovechar la ocasión para reconocer su labor y felicitar a todos los integrantes del comité organizador de nuestro segundo congreso, a quienes les doy mi más sincero agradecimiento por su dedicación e interés en la creación de este estupendo programa. Y a todos nuestros colegas, les reitero nuestro compromiso en brindarles un programa de alta calidad académica para el provecho de todos los asistentes. No me resta más que desearles mucho éxito a todos en este segundo Congreso Nacional, Desafíos Contemporáneos en la Formación Docente, que organizamos en esta su casa, la Escuela Normal de Atlacomulco, profesora Evangelina Alcántara Díaz. Es el segundo congreso y esperemos que sean muchos más. Sean pues todos bienvenidos. Muchas gracias. La educación, base del progreso. Es necesario repensar y regenerar el humanismo, asumiendo la fragilidad de los seres humanos. Somos biológicamente iguales, pero todos somos diferentes. Edgar Morin. Agradecemos la participación del licenciado Juan Jesús Peña Sotelo, director de esta casa de estudios, quien realizará la declaratoria inaugural de las actividades del 62º aniversario de la Escuela Normal de Atlacomulco, profesora Evangelina Alcántara Díaz. Muchas gracias. Si me lo permiten, con el poder que me autoriza el Gobierno del Estado de México, hoy, martes 25 de enero de 2022, siendo las 9:20, declaro formalmente inauguradas todas las actividades del segundo Congreso Nacional e Internacional, Desafíos Contemporáneos de la Formación Docente. Muchas gracias. Yo creo en una escuela que no solo enseña a los niños lo que sabemos sobre el mundo, sino que les enseñe también a pensar en las posibilidades. Jerome Brunner. Nos honra con su asistencia la licenciada Verónica Lidia Guadarrama Méndez, directora de Fortalecimiento Académico, a quien saludamos gratamente. Gracias, buen día, un gusto acompañarlos. Gracias. Gracias, licenciada, bienvenida, muy amable. Gracias. Reiteramos nuestro agradecimiento a las autoridades educativas y civiles que nos honran con su presencia, a los docentes y estudiantes de las diferentes escuelas normales del país y del Estado, a quienes nos acompañan de otras escuelas de educación superior y universidades del interior de la República Mexicana y del extranjero. Sean todos bienvenidos y esperamos que disfruten de las conferencias, las presentaciones de libros, talleres y mesas de trabajo que se han preparado para todos ustedes. Bienvenidos, enhorabuena y un éxito en este evento. Les pedimos quedarse en este espacio para dar inicio con la conferencia inaugural Neuroeducación y Emociones, para lo cual cedo el uso de la palabra a la doctora Nancy Mendoza González. Bienvenidos. Buenos días, público en general. Buen día. Tengo el gusto de presentarles al doctor Manuel Pinos Quiles.
quien a través de su participación en el segundo Congreso Nacional Desafíos Contemporáneos en la Formación Docente, en el marco del GESAC 62º aniversario de la fundación de la Escuela Normal de Atlacomulco, profesora Evangelina Alcántara Díaz, nos acompaña a través de esta conferencia inaugural Neuroeducación y Emociones. El doctor Manuel Pinos Quilés es doctor en Ciencias de la Educación. Es máster en aprendizaje a lo largo de la vida, máster en neurociencia y gestión emocional, graduado en primaria y maestro especialista en ciencias humanas y educación física, experto en gestión emocional, recibió del Ministerio de Educación y Ciencia España el primer Premio Nacional de Innovación Educativa. Actualmente el doctor Martín trabaja como asesor de innovación en el Centro del Profesorado Juan de la Lanuza de Zaragoza y como profesor en el Máster de Educación Socioemocional de la Universidad de Zaragoza. Participa habitualmente como ponente en jornadas, congresos y cursos de formación del profesorado sobre innovación, metodologías activas y educación socioemocional. Ha publicado más de una docena de libros y otras publicaciones, además de diversos artículos de investigación y temática educativa. Sus últimos libros son Con Corazón y Cerebro, Net Learning, Aprendizaje basado en la neurociencia, la emoción y palabras. También es autor de la aplicación libre para móvil Con Corazón y Cerebro, sobre inteligencia emocional, regulación y bienestar personal. Autor de La Niña Valiente que solo tenía un diente, con el cual recibe el primer premio internacional del álbum ilustrado de fantasías de Elia Barcelo. Una tarea en donde es acompañado por su hija. Pues bien, le agradecemos su apoyo, doctor Martín Pinos Quilés, y participación para efectuar esta mañana de trabajo, que estamos seguros contribuirá a la formación inicial de nuestros estudiantes, así como en la modificación de nuestra práctica docente. Bienvenido, muchas gracias. Como moderador, nos acompaña el maestro Gabriel Molina Velázquez, quien explicará la dinámica de trabajo. Adelante, maestro Gabriel. Muy buenos días a todos los presentes. Es un gusto poder interactuar con ustedes en esta agradable mañana. Les comento que el doctor Manuel Pinos contará con 60 minutos para socializar el contenido que ha tenido a bien preparar. Posteriormente, se generará un espacio para poder plantear las preguntas que los participantes viertan a través del chat tanto de la plataforma Zoom como de YouTube. Pues bien, sin más preámbulo, es un gusto ceder la palabra al doctor Manuel Pinos. Adelante. Muchas gracias, Gabriel. Buenos días a todas las personas que hoy compartimos este pequeño espacio para adentrarnos un poco en el tema de las claves que la neuroeducación nos puede aportar para mejorar el aprendizaje, sobre todo desde el enfoque de las emociones. Aunque en algún momento sí me ha llamado Manuel, no pasa nada, y soy Martín. Manuel es mi hermano. También docente, también hemos compartido el trabajo. No pasa nada. Estamos en la familia. Voy a compartir mi presentación, si no les importa, porque de esta manera podamos ver en sus pantallas, o puedan ver en sus pantallas, la información. Yo creo que ahora ya habrá aparecido en sus pantallas o estará a punto de aparecer. Sí, doctor, ya la observamos. Adelante. Por lo que Gabriel ahora me planteaba, tenemos una hora de tiempo para exponer la información. Bueno, yo pensaba que teníamos un poquito más y organizado una presentación un poquito más voluminosa, pero da igual. Lo que voy a hacer es sintetizar, pasaremos algunas cositas por alto para ajustarnos a este tiempo y permitir que en esa segunda parte las preguntas puedan emerger. En cualquier caso,
A mí hoy sí que me gustaría iniciar la sesión proponiéndoles una pequeña cuña de activación. Las cuñas activas son pequeños recursos versátiles, recursos que podemos emplear en diferentes momentos en el aula y que podemos emplear además en muy diferentes asignaturas, pero que tienen el común denominador de activar la atención de nuestro alumnado, mejorar su motivación y también reforzar nuestro mensaje. Es decir, dar consistencia a aquellos contenidos curriculares que estamos trabajando en ese momento. Y lo que yo les propondría sería una cuña que tiene que ver con esa imagen que aparece en pantalla. Esa imagen que representa una brújula donde el norte se ha sustituido por ese símbolo universal de las emociones que es el corazón, sería un poco la base que daría sentido a esta brújula. Yo, como tenemos poquito tiempo, casi en lugar de realizar efectivamente la cuña en sus hogares, en sus puestos de trabajo donde están en este momento, lo que les voy a simplemente es a comentar cómo hubiera podido ser la cuña. De esa manera ganaremos algunos minutos, pero también se entenderá el mensaje que viene a continuación. Lo que yo les hubiera pedido a ustedes, como en otros momentos he pedido a mi alumnado o a otros docentes, es que se hubieran puesto de pie delante de su ordenador, en este caso, porque no estamos presencialmente, que se hubieran imaginado que están en el centro de una imaginaria brújula, de manera que cuando hubieran oído alguna de estas consignas, hubieran respondido de la manera más eficiente respecto a lo que yo voy diciendo. Por ejemplo, si yo hubiera dicho norte, el norte está en la brújula delante de nosotros, hubiéramos saltado hacia el frente con los pies juntos y con un saltito también hubiéramos vuelto atrás. Si hubiera dicho sur, el salto hubiera sido hacia atrás, hacia el sur y recuperando siempre la posición central. Si hubiera dicho este, hubiéramos saltado hacia la derecha y volver al centro, y oeste a la izquierda y volver al centro. Las consignas hubieran sido así de sencillas, es decir, saltar hacia el punto cardinal que yo digo y volver siempre al centro. Bueno, en ese proceso de empezar a movernos en una y otra dirección, respondiendo a mis consignas, intentando no equivocarnos, les hubiera propuesto luego un reto un poquito más complejo, porque esto realmente era sencillo. Entonces, aplicando ya la flexibilidad cognitiva, haciendo algún pequeño cambio, les habría planteado que en ciencias sociales a menudo se habla del rumbo inverso, que es aquel rumbo que está a 180 grados del original. Bien, este cambio, que puede parecer complejo, en realidad es bastante sencillo. Es decir, la propuesta que yo les hubiera hecho es cuando oigan la palabra norte, el rumbo norte, tienen que saltar justo a 180 grados, al rumbo inverso, hacia el sur. Y cuando oigan el sur hacia el norte y cuando oigan el este, saltarían hacia la izquierda, al contrario que antes, y viceversa. Es decir, saltar justo en la dirección contraria a la que estábamos saltando al inicio de esta pequeña cuña. Hecho este pequeño proceso, yo les había insistido en algo. Es importante, como al principio comentaba, que las cuñas se adapten curricularmente a la asignatura que estamos trabajando, los contenidos que estamos trabajando. De manera que en sociales hablar de puntos cardinales tendría sentido, pero ¿qué ocurre si estuviéramos en un contexto matemático, por ejemplo? En lugar de puntos cardinales, podríamos haber utilizado números. De manera que, por ejemplo, a partir de las dos cifras que yo dijera, sumándolas, haciendo cálculo mental, si el resultado salía par, saltamos a la derecha y volvemos al centro. Si sale impar, saltamos a la izquierda y volvíamos al centro. O multiplicando, o incluso, ¿por qué no?, dividiendo. Una cifra, un número, se divide entre dos, calculan la mitad mentalmente y si sale par a la derecha saltamos, si sale impar a la izquierda, pero si sale de decimal, por ejemplo, yo puedo decir 5 y la mitad de 5, 5 dividido entre 2 es 2,5. Si es decimal, saltamos en el sitio. En todos estos cambios lo que estamos incorporando es esa función ejecutiva del cerebro tan interesante que es la flexibilidad cognitiva, que nos permite seguir siendo capaz de realizar la tarea que hemos aprendido, pero de forma eficiente a pesar de los cambios. Y en un último ejemplo de adaptación de la cuña, yo habría planteado en un contexto lingüístico, por ejemplo, en lugar de rumbos, categorías semánticas. Hacia adelante, sustantivo, verbo hacia atrás, adjetivo a la derecha y adverbio a la izquierda. Y una vez que esas categorías ya se han asimilado, a mi alumnado podría haberle propuesto un reto más complejo todavía. Porque en lugar de decir las categorías, yo podría decir cualquier palabra. Y es el alumnado el que tiene que meter en el saco, categorizar justo esa palabra donde corresponda. Por ejemplo, si yo digo ver, escribir, reír, abrazar,
el alumno tiene que identificar que esas palabras son verbos y por tanto tiene que saltar atrás. Pero si yo digo maravilloso, eso es un adjetivo y tendría que saltar a la derecha. En definitiva, lo que estamos promoviendo desde una propuesta de cuña activa como esta, o cualquier otra, e infinidad de posibles propuestas, es permitir que en el contexto del aula, independientemente de la asignatura que estemos trabajando, podamos involucrar en el ser humano los dos aspectos básicos que van a participar en los procesos de aprendizaje y también en los procesos vitales, que son aquellos aspectos que tienen que ver con la cognición y con la emoción, es decir, el cerebro y el corazón como metáfora, obviamente, de lo emocional. Sin olvidarnos también de que junto a esas dos Cs, la de corazón y cerebro, tenemos una tercera C, la del cuerpo. Cuerpo, corazón y cerebro. Y además en este mismo orden que aquí les expongo. Porque lo que hoy sabemos es que unos 600 milisegundos antes de que el cerebro cognitivo, que la corteza prefrontal, esa zona que tenemos aquí detrás de la frente, que se ocupa básicamente de gestionar las funciones ejecutivas básicas del cerebro, memoria de trabajo, control inhibitorio, flexibilidad cognitiva, también otras funciones ejecutivas como planificar, tomar decisiones, en definitiva los procesos cognitivos superiores y también el control y la gestión de las amígdalas, de las emociones como el miedo y la rabia cuando se desbordan. Bueno, pues la activación de esa corteza prefrontal se produce siempre posteriormente a la activación del sistema límbico, y en una diferencia aproximada de unos 600 milisegundos. La información antes de ser procesada cognitivamente ha sido procesada a través de zonas subcorticales, a través de los hipocampos, del tálamo, a través de las amígdalas, y ya desde esa gestión emocional es cuando tomamos una decisión aparentemente muy racional, aparentemente absolutamente lógica, pero mediada, seamos conscientes o no, mediada siempre por la emoción. Por eso hay un autor, Roberto Aguado, un psicólogo, que tiene una publicación muy interesante que se titula precisamente así: La emoción decide y la razón justifica. Obviamente no es Roberto Aguado quien ha investigado sobre esta temática, hay mucha investigación previa, Daniel Kahneman, el psicólogo, premio Nobel, Damasio, Francisco Mora, hay mucha gente que nos está hablando desde el ámbito de la neurociencia sobre esta evidencia. Y hablamos también del cuerpo y del cuerpo antes que el corazón, porque como el propio Antonio Damasio, creo que es un autor perfectamente conocido por todas, por todos, como él nos recuerda insistentemente, toda emoción surge, se nutre, se gesta desde el cuerpo, desde las propias vivencias corporales, a nivel introceptivo, propioceptivo, pero siempre es el cuerpo el punto de origen de la emoción, y de la misma manera que la emoción precede a la cognición, el cuerpo está precediendo, por tanto, a esos dos elementos. Cuando en el aula, cuando la vida, cuerpo, corazón y cerebro actúan de forma simbiótica, estamos trabajando de forma integral, estamos permitiendo que el ser humano sea lo que es. Y no centramos, como hemos hecho a menudo en educación, todos nuestros esfuerzos en los aspectos meramente, exclusivamente cognitivos, pensando que lo racional y eficaz para aprender es solamente pensar. Ni mucho menos. Creo que la neurociencia está aportando evidencias de que hay algo más allá de la propia cognición, aunque la cognición sea muy, muy relevante, lógicamente. En una cuña como esta se evidencia la importancia del movimiento. En el aula y en la vida, ¿qué ocurre con el movimiento? Hay muchos estudios que nos están diciendo que mejora la cognición por muy diferentes motivos, entre otros, porque se libera una molécula que es el BDNF, la Baby Net Brain, pero estaríamos hablando en una traducción al castellano de un factor de crecimiento que es el factor neurotrófico derivado del cerebro, que incide básicamente sobre la atención, la motivación y la memoria. Fíjense ustedes sobre qué tres elementos está actuando esta molécula. También sabemos que el movimiento activa procesos de neurogénesis. Y al menos hoy sabemos que en dos zonas del cerebro se están produciendo nuevas neuronas a lo largo de toda la vida. Hay estudios muy recientes, de apenas hace unos meses, que al menos han evidenciado que hasta los 87 años de edad se siguen generando neuronas en los hipocampos cerebrales. Los hipocampos cerebrales son esas zonas de nuestro cerebro límbico, una en cada hemisferio, que gestionan, que se ocupan de las memorias a largo plazo, que se ocupan de recuperar la información. Y pensemos que cualquier aprendizaje en definitiva es una memoria que tenemos en alguna parte de nuestro cerebro almacenada en forma de red neuronal. Hay memorias semánticas, como las de las tablas de multiplicar o cualquier otro conocimiento que hemos asimilado. Hay memorias procedimentales, como por ejemplo escribir
o conducir nuestro coche. Hay memorias autobiográficas. Y esas memorias han configurado redes sinápticas estables. Precisamente el hipocampo se encarga de recuperar esa información y, por tanto, es absolutamente básica en los procesos de aprendizaje. Bien. Se producen también procesos de angiogénesis, de generación de nuevos vasos sanguíneos y, por tanto, activamos una mejor nutrición a nivel cerebral. Y con ello conseguimos también una mejora en los procesos sinápticos. Se activa la corteza prefrontal, y ya hemos hablado un poquito de ella, ¿verdad? De esa acción tan importante que tiene a nivel cognitivo, y se inhibe el cortisol. Cuando hablamos de cortisol, creo que es bien conocido que los excesos de cortisol mantenidos en el tiempo tienen efectos muy negativos, tanto en el sistema inmunológico, endocrino, pero ahora yo pondría la mirada fundamentalmente en los aspectos que tienen que ver con la cognición, especialmente con la afección del cortisol en el hipocampo, en los hipocampos, en la afección de la memoria. Y cuando estamos nerviosos, ¿qué nos ocurre? Que se nos olvidan las cosas. Cuando estamos ante una entrevista de trabajo, en una posición, en un examen importante, ¿quién no ha vivido la sensación o la realidad? A veces incluso de quedarte en blanco, y si no, de olvidar cosas que sabías. Esa afección tan importante del hipocampo se ve amortiguada, en este caso, por la acción tan básica, tan sencilla, simplemente incorporar el movimiento en nuestras rutinas diarias. En el cortisol hay algo muy curioso, y es que las glándulas suprarrenales, donde fundamentalmente se produce el cortisol, activan también a nivel cerebral a las amígdalas cerebrales, que son las dos pequeñas zonas que tenemos donde se produce la noradrenalina, es decir, el neurotransmisor del miedo. Y en conjunción con cierto tipo de dopamina es también la química de la rabia. Tiene todo el sentido del mundo que esa activación del cortisol active también el medio de la rabia, porque creo que es bien conocido que la respuesta precisamente del cortisol, del estrés, es básicamente una respuesta ante la percepción de amenaza. Y ante ella, fisiológicamente, respondemos de forma muy básica con atacar, y eso es rabia, o con huir, que eso es el miedo. En algunas personas puede surgir también, en algunas especies de animales, el paralizarnos, que tiene también que ver con el miedo. Es decir, la respuesta fisiológica prepara todo nuestro cuerpo para responder ante esa amenaza. Y en esa respuesta fisiológica parece muy coherente que la activación de las amígdalas se dé, pero como es un bucle, esto es un bucle, cuanto más cortisol, más noradrenalina, más miedo, más rabia, y cuanto más noradrenalina, más cortisol. Y nos metemos en un bucle que puede ser interesante si nos estamos jugando la vida en una situación real, pero si esto surge en un contexto como, por ejemplo, un examen, va a ser bastante pernicioso, bastante peligroso, porque vamos a ver muy afectado el hipocampo en este caso, y por tanto la recuperación de la información que necesito para afrontar esa prueba. Esa inhibición del cortisol, que empezó como una mejora cognitiva, pero que ahora ya, como ven, tiene que ver también con una mejora emocional, pues el movimiento inhibe la aparición de estas emociones no deseables en el aprendizaje, como el miedo y la rabia, la podemos complementar con lo que hoy sabemos también en cuanto a la liberación de otros neurotransmisores. Se liberan endorfinas, anestésicos naturales que nos hacen sentir bien. Se libera dopamina, que es la química de la alegría. Es una química muy adictiva, lo sabemos, ¿verdad? A nuestro cerebro le encanta. Si conseguimos liberar dopamina en contextos de aprendizaje, en contextos de aula, el alumno va a querer seguir estando en el aula, porque la motivación asociada a esta emoción genética es permanecer haciendo lo que estamos haciendo. Al cerebro le gusta, así que sigue haciendo lo que estás haciendo porque esta sustancia que se está liberando, la dopamina, me resulta placentera. Y junto a ella se libera también la serotonina. La serotonina es el neurotransmisor contrario en cuanto a la situación que la genera al cortisol. Estamos hablando de la ausencia de amenaza. Cuando nuestro cerebro percibe que no hay amenaza, cuando percibe que controla la situación, que está en un entorno absolutamente seguro, se libera la serotonina. Es el neurotransmisor de lo que Roberto acaba de llamar, a nivel de emoción genética, seguridad. Es el neurotransmisor que, para que podamos un poquito entenderlo en nuestras propias vivencias personales, recuerden ustedes si eran buenos en matemáticas, en la música, en el inglés, en cualquier otra disciplina, cómo se sentían cuando entraban como alumnos a la clase de matemáticas, de inglés o de música. Esa sensación de estar en el sitio donde controlas, donde realmente se te da bien, es de alguna manera la sensación en nuestras vidas de la serotonina. Y luego finalmente he incorporado una hormona, un neurotransmisor, hace la doble función, la oxitocina. La he incorporado aquí sabiendo que no es a partir del movimiento, como la vamos a liberar fundamentalmente, sino a partir del contacto físico.
Y en un contexto presencial, yo me hubiera permitido hacer con ustedes una cuña de activación en la que finalmente hubiera tenido que haber algo de contacto físico, natural, en un contexto casi de juego, porque cuando el contacto físico, en los mamíferos superiores también y en los seres humanos, no es impuesto, no es percibido como una agresión, sino en un contexto natural, en ese momento se libera esta hormona. Es la hormona del vínculo, de la confianza, del apego. Es la hormona que permite que nuestro alumnado pueda trabajar en equipo, pueda actuar conjuntamente en un trabajo cooperativo o en un proyecto de investigación. Porque si no hay vínculo, si no hay confianza entre los miembros del equipo, difícilmente ese equipo va a funcionar. Es la hormona de la familia, de los amigos, la hormona que generamos precisamente en los contactos personales. Y la vía más directa, precisamente, que tenemos, aunque hay otras, obviamente, hay otras, es la caricia. También cantar juntos, también hay vías cognitivas, también. La importancia de la caricia quiero insistir un poquito, y a partir de las investigaciones de Claude Steiner, poner en relieve, y en estos momentos donde tenemos esta tremenda pandemia a nivel mundial, quiero insistir en ella por la relevancia que va a tener también en un futuro inmediato, como consecuencia de lo que está ocurriendo en estos momentos. Desde la teoría de la economía de las caricias, Claude Steiner nos plantea que la caricia, el contacto físico, como generador precisamente de vínculo, de apego, de afecto entre los seres humanos, es tan importante para el ser humano como el beber, como el comer, como el respirar o como el dormir. Es decir, lo eleva a la categoría de necesidad básica primaria, de manera que si no se cubre, el ser humano puede morir o puede enfermar de forma grave. Y basó sus postulados en trabajos previos como las investigaciones de Harloff, con los monillos separados de su mamá justo en el momento del nacimiento. No voy a explicarlas, en internet están los vídeos en blanco y negro de algunos de los experimentos de Harloff, muy interesantes, pero también en las investigaciones de René Spitz, con seres humanos, con esos niños huérfanos. Había miles de huérfanos tras la Segunda Guerra Mundial, bien cuidados desde el punto de vista médico, bien alimentados. Esa imagen corresponde a uno de los, también, de los experimentos de Spitz, de los trabajos de Spitz de investigación. También su vídeo está en internet, en YouTube, que nos planteaba lo siguiente: ¿cómo era posible? Y esto es lo que llama la atención a Spitz. ¿Cómo era posible que murieran tantos niños, estadísticamente muy por encima de las medias normalizadas? ¿Qué pasaba con una serie de comportamientos, de disfunciones a nivel psicológico y emocional que se empezaban a evidenciar de forma grave, impactante, en esos pequeños bien cuidados, bien alimentados, pero a los que no se le daba ningún tipo de afecto, porque en aquellos momentos ni se sabía que eso era necesario? Bueno, términos como la depresión anaclítica, como el síndrome de hospitalismo, emergieron en aquellos estudios. Hoy sabemos, el síndrome de hospitalismo tiene que ver también con los autismos. Hoy sabemos que la base de muchos autismos encontramos niveles muy bajos o ausencia de oxitocina, precisamente. O términos como el marasmo, que sabemos que en una privación emocional intensa y prolongada de afecto en esta primera infancia lleva inevitablemente a la muerte. De ahí que Claude Steiner planteara que de la misma manera que si una persona se está muriendo de sed y se encuentra con un charco de agua putrefacta, asquerosa, pero se está muriendo de sed, se va a tirar a ese charco y beberá, por mucho que sabe, y bien sabe que esa agua no es buena y le va a dañar. De la misma manera, si un ser humano no tiene buenas caricias en su vida, va a buscar cualquier tipo de caricia, aunque sea una mala caricia. Y esto explica muchos comportamientos en la vida adulta, pero también explica muchos comportamientos disruptivos en el aula. Obviamente no todos, pero sí muchos. Y me gustaría insistir un poco en esta idea, sobre todo porque en este momento en donde, sobre todo nuestro alumnado infantil, ha recibido, los más pequeños, constantemente el mensaje desde las familias, desde los propios docentes, de que no hay que tocar, no hay que compartir, no hay que abrazarse, no hay que darse besitos porque es peligroso, porque nos podemos contagiar, nos podemos poner malitos o podemos poner malito a nuestro abuelo y se puede morir. Lo que hemos generado o estamos generando, con toda la buena voluntad, porque es el mensaje que había que transmitir, pero estamos generando una memoria a nivel emocional bastante peligrosa, por cuanto en estas edades, primeras edades, sus memorias autobiográficas son tremendamente limitadas. Un alumno más grande, un alumno de primaria, ya tiene recuerdos de cómo se vivía antes de la pandemia. Un niño de 3-4 años difícilmente va a recordar dentro de poco cómo vivía antes de la pandemia. Y todos los recuerdos que tiene en su vida son de no toques, no abraces, no. Habrá que trabajar mucho para volver a recuperar algo que sabemos que es esencial, algo que sabemos que no solo es natural, sino necesario en el ser humano.
No les he preguntado, pero por cortesía yo creo que era pertinente haber planteado el principio de intervención. ¿Cómo se siente en este momento? Temprano allí en México, no sé, aquí ya por la tarde en España. Me encantaría que pudieran estar en alguna de las emociones que tienen ustedes hacia la izquierda, alguna emoción agradable, estas u otras, y que no estuvieran en las emociones de la derecha, ¿no? Estas bastante más desagradables, aunque es muy común que incluso los adultos nos situemos en el extremo, estemos como esta carita aquí, que si la emoción que sentimos no es muy intensa, no sepamos realmente en qué emoción estamos, no sepamos ponerle nombre de etiqueta. Y esto se ocurre también con los adultos. Imagínense ustedes lo que les ocurre a los alumnos, a los pequeños. Si no se les somete a procesos de educación, a través de programas de educación emocional, a procesos de trabajo sobre su inteligencia emocional. Hay recursos tremendamente sencillos. Esta es la flor de las emociones, basada en el cuadrante de Ruller, del programa Ruller, en el cual encontrábamos 4 cuadrados, rojo, amarillo, negro, azul, básicamente era esto, y 2 vectores. Yo lo único que hice hace unos años fue ampliar, darle forma de flor, de pétalos, a esos 4 cuadrantes y añadir otros 4 pétalos intermedios. Luego verán por qué. Y luego a partir de 2 vectores, un vector vertical y un horizontal, empezamos a poner en juego el cuadrante a través de 2 sencillas preguntas. Si yo les pregunto ahora, ¿cómo está su nivel de energía? Piénsenlo un instante. Su energía en este momento es alta o baja. Y se sitúen en ese vector, en cualquier punto de él. Si su energía fuera muy alta, tendrían que situarse en el 10. Si fuera tremendamente baja, estarían en el 0, pero lógicamente puede estar en cualquier punto de ese vector. ¿Se han situado ya? Vamos a la segunda pregunta, muy sencilla también, vector horizontal. Perdón, aquí sería, ¿cómo de agradable es lo que siente? ¿Se siente bien o se siente mal en este momento? Básicamente estamos planteando esa pregunta. Y si se siente muy, muy, muy bien, estaríamos a la derecha del todo, en el 10. Y si me sintiera en este momento realmente mal, estaríamos en el 0, que espero que no sea el caso de ninguna de las personas que están ahí. Podemos estar en cualquier punto de ese vector. Bien, cuando el alumno se sitúa en cualquiera de los 2 vectores, simplemente proyectando la perpendicular, como si estuviéramos estableciendo coordenadas o el juego de los barquitos, que supongo que conocen, al final la proyección de esos 2 puntos, las 2 perpendiculares, se irían a cruzar en algún punto de esta flor, en alguno de los cuadrantes o en alguno de los pétalos intermedios. Bien, aquí ya es donde empezamos a poder obtener información que es valiosa para el alumno, para ser capaz de poner nombre a lo que siente. Porque si, por ejemplo, el alumno nos dice que su nivel de energía es bajo y lo que siente es desagradable, lo que ya podemos anticipar es que está en el universo emocional de la tristeza. Porque no hay ninguna otra emoción genética, y vamos a hablar de emociones genéticas ahora, que cumple esa condición. No hay ninguna otra. Claro que podría uno sentirse mal y tener un alto nivel de energía. Y en este caso estamos en el universo del estrés. En el universo del estrés, del cortisol, se van a activar fundamentalmente 2 emociones, como antes he comentado, el miedo o la rabia. Aunque hay una tercera emoción genética que pertenece a este universo, el asco. También es una respuesta ante la amenaza, en situaciones más particulares. Pero cuando hay una amenaza percibida de contaminarme, de envenenarme con una sustancia externa, en ese momento se activa esta emoción genética. Y por eso tenemos la cara de ese bebé que cierra todo lo que se puede cerrar, los ojillos, la nariz bloqueada para que no entre aire en la boca, para aislarnos del exterior y no contaminarnos. Ahí estaríamos en un universo emocional interesante que tiene que ver con el estrés, pero que podemos ya identificar entre alguna de esas emociones, habitualmente miedo o rabia. ¿Qué ocurre si lo que siente el alumno o ustedes es agradable, pero con un alto nivel de energía? Pues al igual que la tristeza, no vamos a tener duda de que estamos en el universo emocional de la alegría, porque no hay ninguna otra emoción genética que cumpla también esas 2 condiciones. O podría ocurrir que, encontrándome bien, mi nivel de energía fuera bajo. Y en este caso estaríamos en un universo que tiene que ver con la calma. Y dentro de este universo de la calma hay 2 emociones genéticas posibles. Por una parte, la tienen un poquito más arriba, aquí, en la pantalla, tienen ustedes la que señalo ahora, que es la que tiene que ver con la serotonina, es decir, la seguridad. Y abajo tenemos una emoción que tiene que ver con la acetilcolina, que es la admiración. Ahí tenemos una bebé sacando la lengua a su mamá. ¿Y por qué le saca la lengua? Porque la mamá insistentemente le ha sacado la lengua unos instantes antes. Y en un proceso de imitación, de repetición, lo que hace el bebé es responder. ¿Y por qué quiere imitar a su mamá? Porque la admira. Las teorías del modelaje de Bandura tienen que ver con esta emoción de la imitación. Y cuando el bebé
que a quien admira es a sus padres, a papá, a mamá, o en el colegio el niño admira a sus profesores. Cuando alguien admira a otro ser humano, quiere ser como ese ser humano, al menos en la parte de la vida en la que la admira. Cuando un adulto admira a otro adulto, a su profesor de guitarra o a su profesor de tai chi, me da igual lo que sea, en ese proceso de admiración le gustaría ser como su profesor, al menos en esa parte de su vida. Esta es la admiración, una emoción también muy potente, muy interesante para el aprendizaje. También podría ocurrir, y por eso añadí los pétalos intermedios, que sintiéndome bien mi nivel de energía fuera intermedio. ¿Y qué ocurre? También ahí aparece una emoción genética que es la curiosidad. Es una emoción intermedia, porque se nutre de la serotonina y de la dopamina, de la alegría. No lo he explicado, pero toda emoción que está en la parte superior de esta flor de las emociones, de la mitad de la flor hacia arriba, pertenece a un sistema simpático activado, es decir, a un cerebro muy activo sinápticamente. A un cerebro con una base neuroquímica de glutamato, donde puede aparecer la dopamina, la noradrenalina, también la adrenalina. Sin embargo, de la mitad de la flor hacia abajo es un cerebro calmado, inhibido, donde van a aparecer otros neurotransmisores muy calmantes, muy inhibidores, como la serotonina o como la acetilcolina. O en el caso de la tristeza, incluso va a haber un apagón sináptico. Es como si el cerebro se apagara. Hay una desconexión. Es muy curioso, la neuroquímica asociada a la tristeza. Y ahí tenemos a la curiosidad. ¿Y cuál es la motivación de la curiosidad? ¿Qué ocurre cuando algo en nuestra vida activa estos dos neurotransmisores, serotonina y dopamina, conjuntamente? Pues que el estímulo que ha activado esta emoción de curiosidad capta mi atención. Es decir, provoca el interés. Por eso la motivación de esta emoción está asociada al interés, algo vital en la educación. Podría ocurrir también que emergiera una emoción como esta a nivel genético. Arriba, porque es muy, muy energética, la base es, en definitiva, es la adrenalina, pero en un punto intermedio, porque la sorpresa no tiene carga, no tiene valencia agradable o desagradable, como el resto de emociones, es la única que no la tiene. Y no tiene esa carga porque está precisamente preparada para permitirnos desconectar, hasta dejamos de pensar cuando algo nos sorprende. De manera que todo el cerebro se focaliza en el estímulo que ha provocado la sorpresa y poder decidir muy rápidamente en qué otra emoción genética hay que situarse. Si esta pequeña ve a su mamá, se pondrá en alegría, pero si ve un perro rabioso, se pondrá en miedo. Y esa es la función, en este caso, de la sorpresa. Por eso está arriba, pero no sé si se irá a un lado o se irá a otro. Y aquí tenemos ya un conjunto de emociones genéticas muy interesantes. Y a partir de una herramienta, un recurso didáctico tan sencillo como este, como la flor, podemos empezar a trabajarlo, a poner nombre a lo que sentimos, a ubicarlo también a partir de dos sencillas preguntas. Cualquier otra emoción que no fuera genética también tendría su puesto, su lugar en la flor. Ahí tienen el aburrimiento, ahí abajo, que tiene que ver con el universo de la tristeza. Ahí tienen el enfado, que tiene que ver con la rabia, pero menos intensa, lógicamente. Ahí tienen a la dopamina encima de la alegría, la dopamina que se sale por las orejas. ¿Y eso qué es? La euforia. Interesante, hombre, si tengo que celebrar algo, pero si se da en el aula, a lo mejor tengo a los niños subiéndose por las mesas y no es lo que yo quiero. Como siempre, toda emoción es interesante si surge en el contexto adecuado, pero también cumpliendo una condición, que esté la intensidad pertinente a esa situación. Para darnos cuenta de hasta qué punto las emociones son relevantes, bastaría con fijarnos en un estudio que la propia UNESCO planteó a Juan Casasus. Fue un estudio internacional, pero liderado por Casasus en 1994. La primera de las variables, la más impactante, la más potente para el aprendizaje, resultó ser el clima emocional del aula, las relaciones afectivas que se producen entre alumnado y profesorado, pero también en el alumnado entre sí. ¿Y qué ocurre cuando el clima emocional del aula cae hacia emociones como la tristeza, como el miedo, hacia emociones desagradables? Pues que se resiente la atención, la motivación, la memoria. Se resiente la atención porque el canal que dispone nuestro cerebro para atender a lo emocional y a lo cognitivo es básicamente el mismo. Y si hay que priorizar, nuestro cerebro prioriza siempre a lo emocional, siempre y cuando la emoción que sienta sea intensa. Da igual que agradable o desagradable, pero si es intensa, da prioridad a lo emocional. Da igual lo interesante que seas lo que estés contando a tu alumnado, porque si tu alumno está en una tristeza profunda, con mucho miedo por lo que sea, no se va a enterar. Su atención está en otro mundo. Se va a ver afectada la memoria por lo que hemos comentado antes de la afección del cortisol a los hipocampos, por la acción que ya veíamos que se producía a partir de la aparición de la amenaza. Y estamos hablando aquí, por tanto, de emociones desagradables que tienen que ver con esa percepción.
Y la motivación no es que desaparezca, simplemente es que se va a llevar hacia derroteros que no son interesantes para aprender. Si un alumno está con miedo, su motivación es huir o evitar. Si un alumno está en rabia, es atacar o agredir. Y esas motivaciones no son las motivaciones que interesan para aprender. Por tanto, aprendizaje y conducta se verán muy, muy resentidos. Ser conscientes de que cuando esto ocurre en mi aula, el cambio debe venir, debe partir de la emoción, de provocar a partir de mis propuestas, de los estímulos que yo en ese momento genere, cambios emocionales en mis alumnos, es ya un buen avance para permitirnos cambiar la situación de un aula en la que el clima emocional está impidiendo que se aprenda correctamente. Bueno, no vamos a entrar en definiciones mucho menos académicas. Esto era un pequeño vídeo que yo tenía aquí incrustado, pero me voy a permitir saltármelo porque tenemos que ajustar mucho los tiempos en esta confusión que yo tenía del tiempo disponible. Pero bueno, en definitiva hablamos de las emociones como una respuesta afectiva, inconsciente o preconsciente, como mucho, y la cual es una triple respuesta cognitiva, conductual y también fisiológica. La podemos ver en la vida constantemente. Aquí había un pequeño vídeo de un bebé que se emociona oyendo a su mamá cantar y vemos cómo esas respuestas, al menos la fisiológica a través de las lagrimillas y los gestos de la carilla, se ve claramente la conductual también. En cualquier caso, si tuviéramos que definir qué es la inteligencia emocional, yo plantearía, recurriendo a lo que nos plantea Roberto Aguado, ser inteligente emocionalmente es saber estar en la emoción adecuada a la situación que nos toca vivir y además en la intensidad correspondiente. Si hay que estar alegre, lo inteligente es estar alegre. Pero si hay que estar triste, lo que no sería nada inteligente es ponerme alegre o ponerme en cualquier otra emoción agradable. Porque si la situación que vivo es una pérdida importante en mi vida, requiere del duelo, requiere de la tristeza para ser procesada. Y yo complementaría esta aportación de Roberto con un pequeño añadido. Estar en la emoción adecuada a la situación que nos toca vivir, en la intensidad correcta, pero además siendo capaz de expresar lo que siento y siendo capaz de entender lo que siente el otro, la otra persona que tengo delante. Y ahí ya tenemos una definición, yo creo, sencilla, pero potente de lo que es la inteligencia emocional. La clave del aprendizaje, como nos recuerda Francisco Mora, pero también el principal motor motivacional del ser humano. El equipo A de las emociones genéticas lo mostró en la película Inside Out, esos 5 protagonistas de la película: alegría, tristeza, rabia, o enfado sería rabia, ira, asco, tristeza. 5. Sin embargo, las investigaciones previas del propio asesor científico de la película, Paul Ekman, en concreto, no se hablaba de 5, sino de 6. Miedo, rabia, asco, tristeza, alegría, ya color, porque esta sí que es favorable para el aprendizaje, y sorpresa. 6 de las que hemos visto en la flor de las emociones. Y este es el modelo clásico de Paul Ekman, de Saloy Mayer, Rafael Vizquerra, Pablo Fernández de Rocal. Los grandes autores que han creado programas y sistemas de educación emocional se han basado en estas 6 emociones. Ahora bien, yo plantearía lo siguiente. Parece que la naturaleza fue un poco tacaña, porque si el clima emocional del aula es tan importante para aprender, ¿por qué solamente nos proporcionó una emoción genética agradable frente a 4 desagradables? Todas necesarias en la vida, pero para aprender puedo prescindir de estas desagradables habitualmente. Solo tengo la alegría y la sorpresa bien empleada, me puede dar juego, ¿no? Bien, estos trabajos de Aguado que yo mencionaba nos han permitido pasar por el filtro de las emociones genéticas otras emociones que hasta ahora habían pasado desapercibidas. Los filtros que la ciencia ha puesto para establecer si una emoción es genética o no son varios. Luego, si quieren, en las preguntas los comentamos. Pasando por estos filtros, han emergido emociones muy interesantes. La curiosidad, dopamina con serotonina, el interés como motivación, la seguridad como motivación, el control, la serotonina, y también la admiración, imitar como motivación, la acetilcolina. Creo que el panorama ahora es muy distinto y en esta cruz a color central se genera ya un conjunto de emociones, 4 emociones agradables más la ambivalente sorpresa que permiten realmente enfocar el clima del aula de una manera un poquito más optimista que con el modelo clásico. Esta viñeta refleja situaciones que yo creo en el aula se han dado más a menudo de lo que desearíamos. Hoy evaluación, no, hoy examen, sorpresa además. Y la cara de pánico, de terror de los niños refleja la emoción que están sintiendo. Y la conducta de este pequeño haciendo un túnel para escapar, huir o escapar, la motivación del miedo. Las aulas no deberían ser nunca un factor de predisposición de la ansiedad, del estrés, del miedo, sino todo lo contrario. Piensen ustedes que un instrumento tan interesante como el examen
en algunos momentos, como instrumento sumativo al final de un proceso, queda absolutamente invalidado, tal y como aquí aparece en esta ilustración. ¿Por qué se invalida el examen como instrumento de evaluación? Porque no permite que cumpla su función, que es que el alumno me demuestre lo que sabe al final de un tema, una unidad, un proyecto. No me lo puede demostrar porque si su hipocampo está afectado por los niveles de cortisol y noradrenalina que está liberando en ese estado emocional, en realidad yo no voy a saber lo que está sabiendo ese alumno. Es decir, o genero una situación emocional muy distinta en torno al examen, o me tengo que replantear mucho cómo utilizo yo este instrumento. Bien, aquí voy a contarles una historia, pero no les la voy a contar, no tengo tiempo de contarles. Era un cuento tradicional que tenía que ver con una ciudad del desierto, con la muerte, bueno, era sobre todo para hablar de la importancia de reconocer las emociones a través de la cara. Y en ese contexto yo luego les hubiera sacado esta imagen de esta mujer, que también de alguna manera tenía algo que ver con el cuento, porque esta mujer estaba también en el mercado. Yo les hubiera preguntado qué emoción está sintiendo esta mujer, que aunque lleva el cubreboca, ¿no? Solamente a través de los ojos de la mente podemos saber mucho de lo que está sintiendo un ser humano, y seguramente ese miedo se hubiera percibido en su mirada, pero yo les hubiera dicho después, claro, les recuerdo que aparece la muerte en la historia, y les hubiera dicho, entonces, ¿a quién vio? Y posiblemente hubieran dicho la muerte. Y hubiera dicho, pues no vio la muerte. A quien vio fue a otro personaje del cuento que era el visir, un hombre joven, apuesto y tal, y del que se enamoró locamente y tal. Bueno, ¿y por qué hubiera hecho yo este juego? Pues simplemente para comentar algo que a veces se nos pasa por alto, y es importante saber y enseñar a reconocer las emociones a través de la expresión facial, porque esa expresión facial tiene una función comunicativa. Pero recuerden que hasta los niños ya se ponen máscaras. El mensaje que la sociedad, de forma inconsciente muchas veces la familia también, transmitimos a nuestros hijos es que las emociones desagradables es mejor esconderlas, que mostrar tristeza, mostrar miedo es un signo de debilidad y los niños no lloran. Ostras, mucho cuidado con estos mensajes, porque son mensajes tremendamente peligrosos y destructivos de cara a que la expresión facial pueda ejercer la función que tiene que ejercer, de permitir que el otro se dé cuenta de mi sufrimiento, por ejemplo, a través de mi rostro de tristeza, y por tanto pueda consolarme. No hay nada más peligroso que una persona muy, muy triste y además que esté sola. Y puede estar sola porque nadie se ha percatado de su tristeza, porque lleva la máscara puesta. Es fácil ocultar ahora la emoción a través del rostro, pero lo que es difícil ocultar es la motivación. Y por eso yo les pediría que esto también hay que enseñarlo. Hay que enseñarlo y aprenderlo. Que fijarnos en la emoción que siento nos da una información tremendamente valiosa. Un niño cuando siente rabia no ve su cara de rabia, no se puede mirar al espejo para ver si tiene rabia o no. Solo puede fijarse en sus sensaciones corporales, pero también puede preguntarse qué es lo que me pide el cuerpo. Que esa es la motivación. Y si lo que le pide el cuerpo a ese niño es darle una aguantada, una galleta a Luis porque le acaba de quitar la pelota, si lo que le pide es pegarle, eso es agredir. Y si él sabe que la motivación de la rabia es agredir, puede perfectamente identificar la emoción que está sintiendo, que es el paso previo, lógicamente, para gestionarla. No se puede aprender desde la rabia, asco, miedo o tristeza, porque esas motivaciones no ayudan. Para ser capaz de aprender o de enseñar hay que estar en casa, hay que estar en curiosidad, admiración, seguridad o alegría. Y desde estas emociones el docente puede enseñar y el alumno puede aprender. Esta es la importancia del modelo completo que yo les presentaba, del modelo Beck de Roberto Aguado. Herramientas también muy sencillas, además de la flor, puede ser. Esta es una de las herramientas que utilizo habitualmente, que tengo también en mi libro, que nos permite trabajar sobre cualquier emoción genética o secundaria. Dibuja en el centro de la imagen la cara de la emoción que vamos a trabajar, tu cara de alegría o de rabia o de vergüenza. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que oyes? ¿Qué te causa esta emoción, esta rabia? ¿Qué cosas cuando las piensas te producen esta rabia? Y estamos identificando aquellas situaciones detonantes. Y por supuesto, también abajo, cómo la percibes de agradable, desagradable, y cuál es tu nivel de energía cuando sientes esta emoción. Claro que si trabajo la rabia, primero busco una situación en el aula, aprovecho una situación en la que haya surgido la rabia, la indignación tiene que ver con la rabia, o genero una situación voluntaria, premeditada de injusticia, que luego ya me encargaré de corregir y de explicar. ¿Para qué? Para que mi alumnado se indigne. Y a partir de que se indigna le digo, cuidaos, olvidaos. Todo esto era irreal, no es cierto lo que os he dicho. Pero eso que estáis viviendo ahora, esa indignación, la vamos a llevar justo a la ficha de la rabia. Quiero aprovechar lo que estáis sintiendo para... Y si lo que quiero es trabajar es la alegría, pues propondré un juego y a partir de la vivencia del juego estarán en muy buena disposición de reflexionar sobre la alegría, pero tras esa vivencia, ¿no?
hay recursos, como ven, tremendamente sencillos. No sé cómo hago de tiempo. Muy mal, muy mal. Bueno, pues yo es que voy a comer todas estas pequeñas cuñas que yo quería presentarles. Ahí tienen una cifra que yo les hubiera pedido que leyeran, pero que hubieran podido, aquí, que hubieran pedido leer en este contexto. Dejo que durante unos instantes puedan leerlo. Sé que se puede leer, claro que sí. Que el cerebro rápidamente identifica los pequeños cambios de números, letras, pero al final del mensaje, para estimularla, nada es. Ahí suele haber un pequeño parón. Es la palabra más difícil de todo el texto. 7 números, una sola letra, pero siguen el patrón del resto. Ahora bien, incluso la primera letra no había aparecido. En realidad es un número, el 8, la B. Para estimularla, nada es bastante. La cifra que aparecía al principio arriba descontextualizada. Nada es bastante, pero afortunadamente tenemos muchos medios para estimular la atención del niño. El ser humano se permite interesarse por muy diferentes elementos en su vida. Y como un ejemplo de cuña activa que tuviera que ver con esto, con la activación de la atención precisamente, y en un contexto matemático de geometría, cuadrado, círculo, rectángulo, triángulo, si yo estoy explicando eso, me hubiera permitido invitarles a hacer este pequeño reto, encontrar una corona, una X y unas gafas de sol en esta imagen. Una corona, una X y unas gafas de sol. Búsquenlas en la imagen. Y ahora bien, yo antes de ver la imagen, yo les hubiera propuesto en contexto real que imaginaran que si encuentran los 3 elementos y los unen, marcan con un puntito cada elemento y los unen con línea, ¿qué figura geométrica formarían? Marcar con un punto los 3, unirlos con líneas y habitualmente me responden, hombre, pues estamos hablando de formas geométricas, un triángulo. Ahora bien, yo propongo, ¿y qué ocurriría si los 3 elementos estuvieran alineados? Porque ya no formarían un triángulo. Bueno, que sea más rápido de lo que yo hubiera gustado. Sé que necesitaban más tiempo, pero simplemente porque vean un poco el ejemplo de la cuña. Ahí tienen una de las 2 X que había más de una. Ahí tienen la corona, ahí tienen la gafa de sol. Y efectivamente, por su disposición, forman un triángulo. En ese contexto que estuviéramos trabajando imaginariamente de geometría. Y no están alineados, por tanto, no formarían una línea. Voy a pasar muy por encima de esto. Simplemente la presentación la compartiré con ustedes por si quieren echar un vistazo. Hoy tenemos la retroalimentación que hizo una maestra el 1 de septiembre del 21. Se trata de un alumno, su padre en Estados Unidos subió la ficha de trabajo que la maestra había devuelto en una tarea que era realizar sumas. Había 60 restas y el niño tenía que resolver todas las que pudiera en 3 minutos. Bien, la retroalimentación de la maestra, la tienen ustedes a la derecha, absolutamente patético. Ha respondido 13 en 3 minutos. Y además dibuja una carita triste, sad. Es decir, no solamente le dice al niño lo que has hecho es patético, sino que me siento triste y es tu culpa. Poner ese peso sobre los hombros de un niño de 7 años, que es el que tienen ahí, creo que obviamente esta maestra no actuó de mala voluntad, pero hizo un uso de la retroalimentación y del manejo de la emoción de su alumnado bastante desastrosa, ¿no? La importancia de la retroalimentación en el aula es básica. Esta viñeta de Quino muestra muy bien cómo a partir de las propias palabras de la maestra, ese estado de ánimo, esas expectativas de Felipe, cuando se acerca a recitar la lección a los pies de la maestra, y cada vez más diminuto, unas palabras bien dichas de forma correcta en el momento adecuado, consiguen cambiar totalmente sus expectativas. Y ahí aparece Felipe ya hecho un gigante con un estado de ánimo muy, muy diferente. Bien, Felipe, muy bien, veo que has estudiado. Vuelve a tu asiento. Y lo que ha conseguido la maestra con esto es activar su sistema dopaminérgico y permitir que la próxima vez que diga, a ver, estudiaos la lección porque puede que os saque a la pizarra, aquí tengáis que exponer ante los compañeros, esta sensación del cerebro de Felipe le va a permitir volver a tener ganas de estudiar. Recuerden que la dopamina es muy adictiva y que sentir esta sensación al cerebro le encanta. Ese es el efecto motivador de la dopamina, precisamente. Y esto tiene mucho que ver con la importancia de las palabras en el aula. La retroalimentación negativa, tan necesaria, es decir, decirle al alumno lo que tiene que hacer para mejorar, es decir, decirle sus errores para que pueda corregirlos, y la retroalimentación positiva, como la de la maestra, bien Felipe, bien veo que has estudiado, en cualquier caso debe cumplir estas condiciones. Rápida,
Si me lo dices dentro de una semana, ni me acuerdo ni me importa lo que me estás comentando, profesor. Concreta, enfocada a la conducta. Bien, Felipe, veo que has estudiado, no que listo, no que inteligente eres. Veo que has estudiado. Y por supuesto, importante en la positiva, pero mucho más en la negativa, afectuosa. Cuidado con los sí, con las palabras positivas, que están disfrazadas porque en realidad son un no, porque se dicen desde la rabia o se dicen desde unas emociones que no son demasiado pertinentes. Me temo que va a tener que pasar muy por alto. Aquí vas a comentarles un experimento de Seligman para hablar de la importancia de tener herramientas para gestionar nuestras emociones. Lo voy a pasar por alto, luego si alguien, por lo que fuera, luego tiene interés en que comentemos este experimento con ratoncitos, lo pueden llevar a las preguntas, pero sobre todo yo quería que nos diéramos cuenta de hasta qué punto dotar al alumno de herramientas, de palancas, como el ratoncito, para gestionar los momentos de sufrimiento es absolutamente necesario. Y hay técnicas tremendamente sencillas. Por ejemplo, enseñar a respirar. Ejercicios muy sencillos de respiración diafragmática completa. Ejercicios como el de expirar por 2. Aquellos en los que la expiración dura el doble de la inspiración. Inspiro durante 2 segundos tomando el aire por la nariz, hinchando la tripita, ¿vale? Pero suelto el aire en el doble, en 4 segundos. Permiten activar en solo 2 minutos de práctica calmada, permiten activar, por ejemplo, la liberación de la acetilcolina y llevarnos a un estado mucho más calmado y relajado del que estábamos. Siempre y cuando la expiración dure más que la inspiración, estamos activando la acetilcolina. Cuando la inspiración y la expiración duran lo mismo, por ejemplo, las respiraciones triangulares, donde inspiro para bajar, hago apnea, por ejemplo, y luego al expulsar, lo que hago es soltarle en el mismo tiempo que la inspiración, lo que estoy activando básicamente es la serotonina. Y en este contexto bastan 2 minutos para cambiar nuestra fisiología, bastan 2 minutos para empezar a modificar el estado emocional que sentimos. Obviamente requiere procesos de entrenamiento con los peques, pero estamos hablando de ejercicios muy, muy sencillos. Respiraciones por 2, respiraciones triangulares, respiraciones en trébol. Con cada pétalo, el alumno dibuja mentalmente sobre el papel, la mitad del pétalo es la inspiración y la otra mitad es la expiración. Y puede haber una pausa, una apnea entre ambos. Pero después de dibujar 4 pétalos hemos dado el tiempo suficiente, el recorrido, para que la respiración en cada uno de los pétalos haya permitido empezar a provocar ese cambio fisiológico, que es una de las técnicas básicas, tanto en la psicología clínica, en las técnicas de relajación habituales, del yoga, etcétera, pero también es una técnica tremendamente sencilla y eficaz en el aula. Elimino esta pequeña cuña que hubiéramos permitido hacernos en esa muestra que yo pensaba, en la cual... Disculpas por la interrupción. Gabriel, si gusta puede extenderse por alrededor de 30 minutos más para que tenga holgura para estas actividades. Dale, perfecto. Pues entonces, sabiendo que tengo en este momento esa media horita más, pues por ejemplo les voy a proponer, bueno, esta ya no, esta ya no se la voy a proponer porque les acabo de dar la solución. El reto hubiera sido para hablar un poquito de la importancia del cerebro social, de cómo el ser humano funciona en el aprendizaje mucho mejor cuando aprende junto con otros, aprendizaje entre iguales, lo que Vygotsky, el socioconstructivismo, la zona de desarrollo próximo, etcétera, nos planteaban, hoy día también la avala la investigación del cerebro. Investigaciones de David Sousa, de David Bueno, están planteando esa naturaleza social del aprendizaje. Y yo les hubiera propuesto simplemente que de forma individual hubieran contado el número de triángulos que hay en esa imagen y que hubieran aportado en el chat el resultado. Vale. Al final, el resultado correcto era que 27. Pero no me interesaba a mí la parte individual, sino lo que yo les hubiera querido contar es que esto es eficiente cuando en el aula, después de haber contado individualmente, el alumnado no me da a mí su resultado, sino que en ese momento se pone a trabajar con su equipo, con sus compañeros de equipo, 4 personas, y dan respuesta cooperativa al problema de cuántos triángulos hay en la imagen. Y en ese contexto, ¿qué ocurre? Que el alumno que haga, o la alumna que ha dicho un número mayor, pues suele intentar convencer al resto, mostrarle dónde están esos triángulos que he encontrado. Y en ese proceso a veces se encuentran nuevos triángulos que él no había visto, etc. La conclusión a la que llegamos siempre cuando hacemos una práctica de este tipo o similar es que el resultado de equipo es siempre más exacto que el individual. Que individualmente es muy difícil llegar a 27 triángulos y nos quedamos a veces cerca, pero no llegamos. Pero sin embargo, cuando trabajamos con el equipo base, en ese contexto, es bastante más fácil llegar a la respuesta correcta. Y si no llegamos, nos acercamos más a la respuesta correcta que la que habíamos conseguido individualmente.
Este era un poco el reto. En un contexto matemático de geometría tendría sentido, pero también para demostrar a mi alumnado que el aprendizaje cooperativo que estamos haciendo en esa asignatura de matemáticas tiene valor y aporta un mejor aprendizaje que el aprendizaje individual. Incluso en un contexto ya de un reto mayor, podríamos habernos planteado, aunque no se lo voy a pedir porque es complejo, solamente 2 nuevas líneas, que son las que pongo aquí, y además de los 27 triángulos que ya han visto en la imagen, además de los 27, encontraríamos 28 más. Y ahora ya no solamente equiláteros, sino también isósceles, escalenos. Este ya es un reto complejo, pero que nos permitiría trabajar en ese contexto de activación de la corteza prefrontal, en ese modelo de cuña activa que no siempre tiene que ver con el movimiento, ni mucho menos. La cuña activa tiene que ver con la activación de la corteza prefrontal, básicamente con eso. Recuerden, motivación, memoria y conexión con lo corticular, es decir, reforzar el mensaje. Con el movimiento a través de cualquier vía sensorial y, por supuesto, utilizando la cognición, ¿no? Como en este caso. Me parece interesante entender, y algo he dicho al principio sobre esto, la diferencia entre el cerebro descendente y el cerebro ascendente. El cerebro descendente es el cerebro normal, el que ahora está gestionando la información de cualquiera de ustedes en su casa, la de un cerebro de un niño en un contexto habitual de aprendizaje en el aula. Se habla de cerebro descendente porque hay información que desde las zonas superiores, las zonas corticales de la corteza prefrontal, hay información que desciende hacia las zonas límbicas, que son las subcorticales, las que están abajo, las más primitivas. Por eso se habla de cerebro descendente, frente al cerebro ascendente, que es el cerebro en el que no hay esa comunicación. Yo voy a quedarme hoy solamente con explicar algo del cerebro descendente. ¿Qué ocurre a los 200 milisegundos de recibir la información del exterior, de ese estímulo o del interior, que va a provocar un cambio en nuestras emociones? Lo que ocurre en los 200 milisegundos es que se activan las zonas más primitivas. Se activa nuestro cerebro límbico, tienen aquí coloreado en esos tonos verdes, azules, la zona central del cerebro, y se activan también nuestro cerebro más primitivo, el paleocórtex, lo que es el tallo cerebral, cerebelo, la parte inferior, tonos violetas. Aquí es donde podríamos hablar, en terminología de Daniel Kahneman, el premio Nobel, podríamos hablar de sistema lento. También la emplean otros autores, por supuesto. Perdón, de sistema lento, de sistema rápido. Es decir, de ese cerebro que gestiona respuestas automatizadas, más primitivas, más directamente involucradas con la supervivencia. También las respuestas emocionales, a partir de la gestión del cerebro límbico. Activación del cerebro límbico y paleocórtex a los 200 milisegundos del estímulo. Y a los 600 milisegundos de ese momento, lo que se activa es la corteza prefrontal, las zonas corticales, las zonas más vinculadas con la cognición. Esa diferencia de esos 600 milisegundos es la que hablábamos al principio, de por qué lo emocional antecede a lo cognitivo. Bien, entender esta forma de funcionamiento, tienen aquí referenciada con diversos autores, pero entender esta forma de funcionamiento del cerebro normal nos permite también poner en tela de juicio algunos de los recursos que a veces encontramos en los libros o en Internet. Por ejemplo, el semáforo emocional, que estoy seguro de que muchas de las personas que están ahí conocen. Los semáforos emocionales nos dicen que cuando surge algo en nuestra vida que exige que nos paremos para no perder el control, lo podemos hacer siguiendo los colores del semáforo. Rojo, paro. Y cuando paro, respiro. Porque si no respiro, esa parada me va a servir de bien poco. Respiro para ser capaz de focalizar mi atención ahora en el siguiente color, el amarillo. Pero los semáforos que encontramos por ahí siempre en Internet dicen paro, pienso, y el verde actúo. A tenor de lo que acabamos de ver del cerebro, no es paro, pienso, sino paro, siento. Porque el sentimiento precede a lo cognitivo. Así que paro, respiro y siento. Lo que hay que enseñar al alumno es que lleve su atención no al pensamiento, sino a lo que está sintiendo en su cuerpo. A esas sensaciones corporales, a ese calor que le sube a lo mejor por las mejillas, que nota en la cara, a ese cosquilleo que le sube por la nuca, a ese vello, la piel que se le eriza, a esa mano que se le cierra. Ese tipo de respuestas que está percibiendo en su cuerpo son las que le dan las pistas para que ahora sí, después de sentir, actúe el pensamiento como evaluador y diga, cuidado Martín, porque lo que estás sintiendo, eso es rabia. Y lo has sentido muchas veces en tu vida. Y ojo, porque si no lo gestionas, a lo mejor te puedes arrepentir. Por tanto, ahora ya sí, con el verde, actúo. Y aplicando las técnicas que conozca, bien de respiración o bien con los niños, la tortuguita, la tortuga, cualquier técnica que me permita gestionar eso que siento que ya hemos trabajado, ahora sí que puedo hacer un uso eficiente de este recurso del semáforo.
pero no es paro, pienso, actúo, sino paro, siento, actúo. Por dar ejemplos de algunos otros recursos que yo creo que son interesantes, la escucha activa sabemos que tiene una importancia fundamental para promover procesos de comunicación efectivos. Voy a establecer aquí diferentes niveles de escucha activa vinculados con la escucha activa cognitiva, que es la que tradicionalmente se ha trabajado. Podríamos hablar de una escucha activa superficial, que es aquella en la que hacemos como si escuchamos, pero ni siquiera miramos a la persona. Y la practicamos todos de vez en cuando, aunque no nos cueste reconocerlo. Cuando estamos trabajando y nos llega el alumno, sí, tú dime, tranquilo que yo te escucho, pero yo sigo a lo mío y el alumno me está hablando. Ahí estamos en esa escucha absolutamente superficial y que es percibida además por la otra persona como lo que es. Es una muy pobre atención. O sea, profe, estás pasando de mí. Profe, por meterlo en un contexto de aula. Tenemos también la escucha fingida en un nivel superior. En la escucha fingida hacemos como si escuchamos y además miramos, pero estamos pensando en otra cosa. Y eso al final también se percibe. En un nivel superior tendremos la escucha selectiva, en la que atendemos, miramos a la cara de la otra persona y estamos atendiendo, pero estamos atendiendo lo que nos interesa. Es decir, en realidad pongo la prioridad de mi atención no tanto en lo que el otro me dice, sino en lo que a mí me interesa que el otro, de lo que el otro me cuenta. Y lo que me interesa, porque lo que no, lo paso. Y luego tendríamos ya esa escucha activa, cognitivamente activa, en la que estamos activando la corteza prefrontal, que como hemos comentado, activa las funciones ejecutivas del cerebro, y entre esas funciones ejecutivas estaríamos hablando también de la atención voluntaria, que es una atención ejecutiva. La vamos a encontrar también con esa denominación, de atención ejecutiva. Esa activación de la corteza prefrontal, de la atención voluntaria, la llevamos a cabo con la escucha activa pues a través de ciertos recursos, como por ejemplo parafrasear, preguntar, etcétera, etcétera. Bien, lo que yo les propongo en este momento es añadir un nuevo nivel a la escucha activa tradicional, cognitiva, y plantear una escucha emocionalmente activa. Y esa escucha emocionalmente activa no implica solamente la activación de la corteza prefrontal, sino poner mi atención en lo que siento, poner mi atención en las emociones casa, en la curiosidad, en la admiración, en la seguridad y la alegría, en esas 4 emociones que ya hemos enseñado al alumnado. Y a partir de que ya las conoce, que pueda escuchar sintiéndolas, que escuche con alegría, es la primera parte de la escucha emocional activa. Y entonces me dirá, vale, profe, pero ¿cómo hago para escuchar con alegría? Pues sonríe ligeramente. Salvo que lo que te esté contando la otra persona no admita la sonrisa, que puede ocurrir, pero no es lo habitual, sonríe ligeramente, porque de esa manera le estás demostrando a la otra persona que te sientes a gusto con ella. Y eso le va a generar confianza, le va a hacer sentirse bien con esa conversación que está teniendo contigo. Escucha con curiosidad. ¿Y cómo hago para escuchar con curiosidad? Preguntando. Pero primero permite que la otra persona acabe de hablar. No le interrumpas. Y una vez que ha acabado, entonces sí, interésate por lo que te ha contado preguntándole, permitiendo que te amplíe información. Ah, vale, qué interesante esto que me contabas. Pero ¿podrías explicarme un poquito más o podrías decirme? Y en ese momento le estamos demostrando a la otra persona que lo que nos ha contado nos interesa. Recuerden que el interés es la motivación básica de la curiosidad. Escuchemos con admiración. ¿Y cómo lo hago? Simplemente mirando a los ojos, sin perder la mirada de la persona que tengo delante, para que en ese momento sienta que la admiro, que en ese momento es la única persona realmente que me importa en el mundo y por eso lo que me está contando para mí es lo esencial. Y es a través de la mirada cómo hago esa conexión. Y finalmente escucha con seguridad. ¿Y cómo puedo hacerlo? Pues igual que antes no interrumpíamos, ahora tampoco, permitimos que termine de hablar la otra persona y cuando ha terminado, para que realmente es reforzar su sensación de seguridad, lo que voy a hacer es de alguna manera sintetizar con mis palabras parte de lo que me ha contado. Esos aspectos que a mí me parecen relevantes de lo que me ha contado. De acuerdo, Luis, qué interesante esto. Lo que tú quieres decir es, y en ese proceso de contar con mis palabras parte de su mensaje, le estoy diciendo, tu mensaje me ha llegado, lo he entendido, y eso le va a aportar seguridad también a nuestro interlocutor. Esta es la escucha emocional activa. Es una escucha sencilla y una escucha que se basa en 4 emociones básicas, genéticas, sencillas. Un enfoque un poquito diferente al que podemos plantear desde lo meramente cognitivo.
El mapa de la empatía también es un recurso para trabajar una habilidad socioemocional aparentemente bastante compleja. Sin embargo, hay estudios que muestran que la empatía se percibe ya en los bebés. Hay algunos experimentos muy interesantes de cómo, de una forma muy rudimentaria, pero los bebés muestran ya empatía. Bien, vamos a trabajar a un nivel un poquito más complejo. Ahí tenemos la empatía. Generemos un estímulo en torno a aquello que queramos trabajar con nuestro alumnado. Por ejemplo, en este caso, como aquí el maltrato. Y aquí tenemos una imagen de ese puño, del maltratador, de esa joven del fondo, que es la persona maltratada, violencia de género. ¿Y qué hacemos a través del mapa de la empatía? Esta adaptación de un recurso que surgió en el mundo de la empresa, una adaptación a la educación. Le pedimos al alumno o a la alumna que se ponga en la piel de esa joven, que nos diga qué es lo que siente, qué es lo que piensa, qué es lo que ve, qué es lo que oye, qué es lo que dice o qué es lo que hace. Y que lo exprese verbalmente, que lo ponga en palabras. De la misma manera que le puedo pedir que se ponga en la piel de ella, también podría luego pedirle que se ponga en la piel de él. O que se ponga en la piel de los que están mirando y no hacen nada por ayudar. Porque también son parte muy activa del maltrato. Y una vez que se han puesto en la piel de la otra persona, eso es la simpatía, vamos ya a la empatía. Sal de su piel, vuelve a ser quien eres, ahora yo soy Martín, y ahora ¿qué es lo que yo siento después de haber estado en la piel de esa persona? Porque si lo que yo siento no me ha removido por dentro nada, pues a lo mejor hay aquí algo que trabajar todavía. Y luego está la parte proactiva, la última de las preguntas. Ahora que sabes lo que sientes, ahora que sabes lo que tú sientes ante esta situación, ¿qué se te ocurre que podrías hacer para ayudarle a ella? Para ayudarle a él en su caso, aunque quien más ayuda necesita obviamente es ella. O para ayudar a que la gente que está observando y no haciendo nada y en su comportamiento pasivo está ayudando precisamente al maltrato, para que eso no ocurra. ¿Cómo podríamos de alguna manera actuar para cambiar eso? Bueno, pues aquí tenemos un recurso también tremendamente útil, fácil de manejar, y basta cambiar el contexto y lo aplicamos. Incluso en contexto de infantil, de niños muy pequeños, podemos trabajar sobre este mismo concepto del maltrato, del bullying, con este mismo recurso. Solo que en lugar de utilizar esta imagen, utilizo otro recurso diferente. El corto de Sigo, no sé si lo conocen, es un corto que está en internet, que es de unos muñecos de trapo que tienen un número cosido en el pecho, y ahí los 8, 9 son gente increíble, pero los que tienen un 1, un 2 son muy poca cosa, pues Sigo tiene un 0. Bueno, pues también en ese corto para niños surge una situación también de acoso grave, de agresión, que puede ser el estímulo inicial para trabajar sobre esto. Es decir, el contexto es el que lo adecua a la edad, pero luego yo me lo puedo llevar. Y puedo trabajar la empatía a muy diferentes niveles. Otro concepto que tampoco me gustaría que se quedara en el tintero es el de las neuronas espejo, por la influencia que tiene también en el ámbito de las emociones. El equipo de investigación de Risolati hace unos años casualmente descubrió, trabajando con macacos, qué ocurría cuando un mono o un ser humano ve el movimiento de otro ser humano. Por ejemplo, ahora si ustedes en la pantalla ven mi mano moverse a derecha e izquierda, en su corteza motora las áreas de la corteza que tienen que ver con el movimiento de la mano se han activado también. No todas. Aproximadamente un 10% de las neuronas implicadas en el movimiento de la mano se han activado. Esas son las neuronas espejo. Lo que se descubrió posteriormente es que no solamente en lo motórico se activan, sino también tienen mucho que decir en el ámbito de las emociones. Por ejemplo, cuando vemos esa película tan triste y de pronto nosotros nos ponemos muy tristes. Y vemos ahí a Leonardo DiCaprio en Titanic que está a punto de ahogarse y todos nos preguntamos, pero por Dios, ¿por qué no le deja esta mujer un hueco en la tabla? ¿Por qué hay hueco para que se salve? Y a pesar de eso, al final se ahoga. Y aun sabiendo que son actores, actrices, de que no se muere en realidad, que Leonardo DiCaprio lo hemos visto en muchas películas después. Sin embargo, no podemos evitar sustraernos a la tristeza. Incluso se nos escapa una lágrima. Esa es la acción de las neuronas espejo en el ámbito emocional. ¿Por qué he puesto esa imagen de esos zumos? Si en estos momentos les apeteciera tomarse esos zumos porque les gustan y los tuvieran delante de ustedes, se activarían en su corteza cerebral zonas muy similares. De hecho, en las mismas zonas, en diferente proporción, pero en las mismas zonas. Aprovechar esta realidad de las neuronas espejo es interesante. ¿Cómo hace esta maestra? Que contagia a través de esa emoción que ya hemos hablado de admiración y precisamente por acción de las neuronas espejo, contagia la emoción que le interesa a su alumna. En un proceso a lo mejor un poquito forzado, no importa, pero consigue el contagio de su alumna. También aquí en este ejemplo se ve claramente cómo esa niña que observa cómo su compañero está haciendo esa torre con las figuras estas de madera, se está de alguna manera preentrenando. Ese niño que ve a su compañero tocar la pieza que luego le va a tocar a él en el piano,
se está preentrenando, de manera que cuando le toca hacerlo, tiene más facilidad para conseguirlo, porque ese preentrenamiento está ahí muy presente. En el mundo del deporte de alta competición, en el mundo del arte escénico, se está utilizando cada vez más la visualización de ese movimiento complejo que voy a tener que hacer dentro de un momento, precisamente para activar las cortezas motoras que están implicadas en ese movimiento justo antes de tener que realizarlo. Es una especie de calentamiento mental, pero que tiene mucho que ver y mucha repercusión luego en el movimiento real que hacemos a nivel corporal. Lo podemos aprovechar también para esto. ¿Para qué? Para sonreír, por ejemplo. ¿Por qué? Por el contagio emocional. La sonrisa nos hace bellos por fuera, pero sobre todo por dentro. Pero es que además la sonrisa es tremendamente contagiosa, como muy bien ustedes saben. No es lo mismo entrar al aula o recibir al alumnado sonriendo, pero sonriendo de verdad, que recibirlos con cara neutra o con cara de sota. Yo puedo haberme enfadado con un grupo, porque he tenido una clase con ellos y ha habido algo en esa clase que realmente justifica mi enfado. Pero lo que no es justificable es que yo me lleve el enfado de ese grupo al siguiente grupo de clase que tengo a continuación. Porque como yo entre a la siguiente clase con esa misma cara de enfado, lo que voy a transmitir, porque ahora soy el referente de mi alumnado, lo que voy a transmitir son las químicas que tienen que ver con mi enfado. Y de alguna manera la clase que resultó desastrosa hace un momento se va a repetir de alguna manera en la siguiente clase, por contagio emocional, porque la noradrenalina se va a activar también en los cerebros de mi alumnado. Si yo consigo hacer ese cambio emocional a través de la respiración o cualquier otro recurso, la situación puede ser muy distinta. Por eso yo les diría, hay que trabajarnos la sonrisa en la vida, pero también en el trabajo. A mí me gusta decir que si hasta la caca del WhatsApp es capaz de sonreír, por Dios, no vamos a ser nosotros a imponernos ese trabajo. Sonreír, pero no como sonríe esta joven, porque esa sonrisa no cambia nada en mi cerebro. Esta otra sí. Esta es la sonrisa genuina, la sonrisa de Duchenne, el investigador pionero en este campo. Y la gran diferencia no está en la boca, que es muy similar, sino en los orbiculares de los ojos, que provocan esas arruguitas, las patas de gallo, que decimos aquí en España, no sé si ustedes. Y esas arruguitas, junto con los movimientos de la boca, sí que mandan una información al cerebro de que esta sonrisa es real y por tanto se libera endorfinas, se liberan dopamina, que nos hacen sentir bien. La sonrisa social no activa esas químicas. Como no siempre es fácil sonreír de forma genuina, si yo me he enfadado ahora con un grupo, ¿cómo voy a sonreír de forma genuina? ¿Puedo forzar? Bueno, podríamos aprovechar de alguna manera también investigaciones posteriores que ahondaron en los trabajos de Duchenne. Kraft, Pressman, pero también otros investigadores han trabajado sobre ese recurso que yo creo que muchos de ustedes ya conocen, el del lápiz. Si mantenemos un lápiz durante 2 minutos, ese es el tiempo, al menos 2 minutos, entre los dientes, sin que los labios toquen, aquí sería, sin que los labios toquen el lápiz, lo que estamos provocando en ese momento es no solamente la activación de los músculos de la boca, cigomático mayor y menor, orbiculares de la boca, sino también la activación de los orbiculares de los ojos. Y en ese momento, tras 2 minutos, lo que se ha evidenciado es que se producen cambios a nivel cerebral en cuanto a lo que estamos sintiendo y en cuanto a las neuroquímicas implicadas. Libera dopamina, se liberan esas endorfinas. Claro que a lo mejor ustedes dicen, ¿cómo voy a ir con un lápiz por la boca, por ejemplo, para ir de una clase a la otra en mi trabajo? Voy a parecer que soy un... Bueno, hay un pequeño truco que yo sé que funciona. Si no soy capaz de gestionarlo a través de la respiración, que es un recurso muy interesante, yo les diría lo siguiente. Los docentes siempre llevamos muchos libros, el bolso, no sé qué. Ocupemos una mano con todos esos libros. Cuando vamos por el pasillo tenemos que irnos hacia el siguiente grupo y no queremos llegar con la cara de enfado. Y vayamos por el pasillo con el lápiz en la boca, teniendo la mano libre, ocupada, buscando algo en algún bolsillo o en el bolso. De esa manera tenemos justificado el por qué estamos precisamente teniendo el lápiz en la boca, porque no sé dónde en ese momento tenerlo. Sería algo así como yo voy andando con los libros en una mano y voy buscando mi bolsillo. ¿Qué tal? Sí, me encuentro con la gente, saludo. Y en ese saludo parece razonable que yo pueda tener mi lápiz en la boca. ¿Justo hasta cuándo? Hasta que entro en el aula, abro la puerta. En ese momento que abro la puerta, abro ahí, me quito el lápiz y hola clase, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal estamos hoy? Porque si llevo estos 2 minutos en la boca, y les invitaría, si no lo han hecho ya en algún momento, a que lo prueben, cuesta quitar el rictus de la sonrisa. Es que cuesta. Y en ese momento nuestro cerebro ha entrado en una interesante disonancia a nivel cognitivo, que es, ¿cómo es posible, Martín, que si estás enfadado estés sonriendo? No tiene ningún sentido. Y como no le encuentra sentido, lo que hace es equilibrar las químicas, bajan los niveles de noradrenalina y suben los niveles de endorfina, de esos neurotransmisores que sí que son agradables. Y en ese contexto de ese enfado que antes no podía gestionar,
ahora ya sí que es gestionable y puedo entrar con una disposición emocional muy diferente y transmitir y contagiar emocionalmente algo muy diferente a mi alumnado. Bien, pequeños recursos que podemos enseñar. No siempre es fácil hacer esto, no siempre es fácil. Yo le diría que la paciencia es importante, pero no siempre. Tengo aquí un pequeño vídeo que en pleno confinamiento, hace ya año y pico. Buenos días. Buenos días. ¿No la conocen ustedes? ¿Lo están viendo? Bueno, qué bueno que estén bien. Vamos con la clase de hoy. Buenos días. Buenos días, Cristinita. ¿Cómo amaneciste? Únete ahí a tus compañeros. Ayer estuvimos hablando de la creatividad. Hoy vamos a hablar... Hola, profe, ¿cómo estás? Buenos días, ya Jerónimo, llegué. Buenos días, únete ahí. Vamos a cerrar todos los micrófonos. ¿Listo? Cerramos los microfonitos. Listo. Eso. Hoy vamos a hablar de la paciencia. La paciencia es la... Hola, Santiaguito, buenos días. Siéntate ahí, cierra tu micrófono. Les decía, la paciencia... es la actitud que hace que los seres humanos podamos... Cerremos los papitos que estén con los niños, ahí vamos a cerrar los micrófonos, ¿listo? Cerremos todos los micrófonos, listo, gracias. Les decía, la paciencia es la actitud que hace que el ser humano... Hola, profe, qué pena, no me deja abrir el computador. Felipe, siéntate. ¡Mami, se acabó el papel! Vamos a... Chicos, necesito que se concentren, los papitos que estén aquí, cierren todos los micrófonos, por favor. Gracias. Mami, ese profesor es muy feo. Recuerden que la clase se acaba en 45 minutos, nos saca del aire, entonces hay que aprovechar el tiempo. ¿Listo? Bueno, les decía que la paciencia es la actitud que hace que los seres humanos podamos enfrentar las... Buenos días, profe. Buenos días, Sara, ¿cómo está? Buenos días. Siéntese, hija. Sí, cierren los micrófonos. Cierren los micrófonos todos, ¿ok? Los cerramos. Gracias. 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 Bueno, Luciana, cierra el micrófono. Gracias. Pero ciérralo. No lo dejes abierto para decirme que bueno. Ciérralo. Gracias. Bien. Este hombre es un santo, ¿eh? Este docente, paciencia, nadie le podrá negar que tiene, pero a veces es difícil mantenerla hasta los límites extremos. Y eso también hay que reconocerlo. No siempre la situación es fácil, ¿verdad? Bien. Aquí les invito simplemente a que puedan conocer un recurso que tienen libre. Es una aplicación para móvil con corazón y cerebro que hicimos, lo hice en plena pandemia. Es absolutamente libre, no les va a pedir ningún correo electrónico. Es una aplicación que se basa precisamente en esto que hemos estado hablando, que permite trabajar sobre la identificación de la emoción que sentimos en un momento dado a partir de un máximo de 5 preguntas dicotómicas, llegar a la emoción que sentimos si no la sabemos. Si la sabemos podemos avanzar en la aplicación a otras cosas, poder ahondar en esa emoción, poder ver si es pertinente o no esa emoción que estoy sintiendo en mi vida en ese momento y a partir de la respuesta saber qué tengo que hacer con ella, si aceptarla, gestionarla y obviamente si tengo que gestionarla lo que va a aportarme es un montón de recursos, tienen que ver con imágenes, vídeos, con sonidos naturales, con músicas, con meditaciones, con ejercicios de respiración, entre otros, con retos para mejorar mi bienestar. Al final un montón de herramientas que pueden utilizarse en nuestra vida. No es una aplicación pensada para niños, esta es una aplicación pensada para el adulto. La creé pensando en el docente, aunque en realidad es para cualquier adulto. No hace falta dedicarse a la docencia para realmente necesitar gestionar nuestras emociones, lógicamente. Entonces, simplemente, pues si en un momento dado pudieran tener interés. Ahí tiene la referencia de mi página web, martinpinos.com, por si alguien tiene interés en estas temáticas o ahondar. Y esa publicación de Con Corazón y Cerebro que se comentaba en la presentación, aunque ha quedado ahí un poquito entrecortado, bueno, solamente anunciar que, como sé que va a haber alguna presentación en el contexto de este congreso, simplemente es comentar que hace muy poquito, hace 2 semanas, creo que un poquito menos, ha aparecido la edición en la editorial Neuroaprendizaje Infantil de Argentina, la edición de Con Corazón y Cerebro fundamentalmente para Latinoamérica. Es una edición actualizada del original que se publicó aquí en España en el 19 y que ya está disponible desde ese concepto del Neurolearning, aprendizaje basado en la neurociencia, la emoción y el pensamiento. Vale. Bueno, y ese álbum ilustrado que comentaban por ahí de la niña valiente que había obtenido ese premio internacional de álbum ilustrado. Pero simplemente por si quieren obtener un poquito más de información que puedan tenerla ahí presente.
Y esta última imagen, diapositiva, antes de que podamos dar paso a cualquier pregunta sobre lo que hemos visto, utilizando una imagen del realismo mágico de un aula que me parece fascinante, por dos motivos. Primero, porque encuentro que es un aula que se abre a la vida, en esa metáfora del plano que se convierte en paisaje, o el paisaje que entra en el aula convirtiéndose en plano, pero también en esos niños que están en el aula, aprendiendo, claro, pero disfrutando, desde emociones como la alegría, que sustentan también de una forma poderosa el aprendizaje. Y con un pequeño monigote por aquí arriba, que aunque hemos hablado de muchas cosas, y quizá una de las últimas que he dicho, he pasado muy de refilón, quisiera ahondar, aunque fuera solamente, e insistir en una idea que hace muy poquito les he planteado. La importancia de la sonrisa. No sé si ven aquí a Garfield en la pantalla. Bien, la importancia de sonreír en nuestra vida y también en nuestro trabajo, pero más todavía. Y de atrevernos a intentar cambiar lo que ya habitualmente estamos haciendo, saliendo de nuestra zona de confort, para implementar propuestas que, bien desde la neuroeducación, bien desde propuestas de avances metodológicos, puedan permitirnos mejorar lo que hacemos en el aula, que es que el alumnado aprenda. ¿Que podemos meter la pata? Sí, pero ¿qué importa? Sí, sabemos muy bien que el error es educativo. Y eso tendremos que hacerlo consciente y llevarlo a nuestra práctica diaria también, como enseñantes. Somos adultos, nos vendría bien afrontar la vida sin temor, sin miedo. Que tenga miedo esa niña, no sé si alguna vez han subido ustedes a uno de esos toboganes inmensos, larguísimos, yo lo puedo entender, pero tener miedo a incorporar algo nuevo, por ejemplo, a incluir herramientas de educación emocional en mi asignatura, sea la que sea, quizás no debería permitírmelo, o no hasta el punto de paralizarme. Nos vendría bien enfrentarnos a los cambios, dar la cara, que no siempre ocurre esto, disfrutar de la emoción de probar cosas nuevas. Si por miedo a acabar así nunca me pongo unos patines, quizá me estoy perdiendo algo. Casco, coderas, rodilleras para protegerme, pero lo pruebo. Y si luego no me gusta, pues ya lo sé que no me gusta. Pero ¿y si me gusta? Y me lo hubiera perdido por no intentarlo. Esa es la clave. Hay que conservar la calma. Yo diría que si en momentos difíciles, si un animal como este es capaz de conservar la calma, nosotros vamos a plantearnos, a ponernos nerviosos. Bien, ¿cuál es la actitud? Yo creo que la actitud es la de Beethoven. Le dijeron que no podría hacer música porque era sordo. ¿Acaso él les escuchó? Pues no, él siguió adelante. Esa es la actitud ante la adversidad, ante la gente que te dice que no puedes. El mundo cambia muy rápido, sí, pero el queso, su ideal de educación, sigue estando ahí. Y creo que la neuroeducación nos está aportando muchas herramientas muy interesantes para permitirnos hacer mejor nuestro trabajo. Así que busquemos otras formas, asumamos riesgos, pero eso sí, sin pasarnos, porque no es bueno para el estrés. Y ya hemos hablado del estrés y sabemos que afecta de forma muy negativa cuando es mantenido en nuestra vida, y no podemos permitirnos jugarnos la salud en el trabajo. Quizá por ello, por la importancia de ese control del estrés, me voy a permitir acabar con un pequeño indicador del estrés que me fascinó cuando lo descubrí. Viene de una prestigiosa universidad y en solo 2 segundos, y esto es lo que me fascinó de este estudio, nos permite saber si estamos estresados o no. Cuando yo pulse Enter van a aparecer 2 delfines, similares a los que ustedes ven en pantalla, pero absolutamente idénticos. Lo que nos dicen los estudios es que las personas estresadas, cuando ven estos delfines, a pesar de que son idénticos, cuando los ven, perciben alguna diferencia entre ellos. Si perciben más de 2 diferencias en esos delfines, el estado de estrés es bastante elevado. Y lo que yo les pediría es que, por favor, cuídense, porque sabemos lo que afecta a todos los niveles de nuestra salud. Bien, ¿están preparados para hacer el test? ¿Sí? Venga, vamos allá. ¿Qué tal? ¿Veis la imagen? ¿Sí? ¿Alguna diferencia entre ellas? ¿No? Perfecto, yo los veo iguales. Eso es que estoy muy relajado y es lo deseable. Y recuerden, eso sí, que la risa reduce el estrés. Y cuando crean que el trabajo, que la vida les estresa, acuérdense de Toby. Mírenlo, ahí lo tienen, trabajando, pero sin agobios y sin mascarilla, además. Bueno, muchas gracias por su atención. Voy a dejar de compartir la pantalla para poder permitirme estar con ustedes de una forma más amplia. Sí, les tengo. A su disposición. Claro que sí. Pues perfecto, doctor. Muchísimas gracias por esta presentación, doctor Martín Pinos. Y de antemano una disculpa por la confusión con el nombre. Me parece que lo que aquí ha expuesto, especialmente esto último,
pues se relaciona precisamente con esta situación. El día de hoy nos ha invitado a todos los presentes a reflexionar sobre muchísimas cosas, entre ellas la relación entre las 3 Cs, el cuerpo, corazón, el cerebro, al igual que la importancia del afecto, la caricia, el contacto físico que cobra relevancia pues en esta temporada, en estos tiempos que estamos viviendo. Así que a continuación se abre el espacio para que el doctor nos regale unos minutos para responder algunas de las inquietudes que el público ha manifestado a través de las plataformas. Y en este sentido iniciamos con un planteamiento que hace Armando Martínez. Él nos comenta, en estos tiempos de pandemia, de clases o sesiones virtuales, ¿cómo hacer para propiciar que el estudiante de nivel superior exprese lo que siente? Buena pregunta nos hace Armando. Gracias por hacerla. Bien, aquí también en España vivimos los periodos de confinamiento inicial, primer año sobre todo, de pandemia, en contextos virtuales, pero sin embargo ya en el curso pasado recuperamos la presencialidad. Pero sí que tuvimos ese espacio en el cual comprobamos lo tremendamente difícil y diferente que es dar una clase presencial respecto a una clase digital online, respecto a una clase presencial. Y cómo las posibilidades que tenemos para conectar con nuestro alumnado se ven tremendamente afectadas. ¿Qué ocurre con las pantallas? Generan la lejanía, generan distancia y, en definitiva, perdemos control sobre la propia atención de nuestro alumnado. La atención, que es un elemento básico en el aula, a mí me gusta decir que siempre es una conquista, no es un regalo que nos hace el alumno. ¿Qué ocurre cuando estamos trabajando en contextos virtuales con alumnos en pantallas, muchas veces sin ni siquiera ver sus caras, porque tienen la cámara desconectada, porque no la tienen bien, por muy diferentes motivos? Pues que mientras no tenemos la mirada directa del alumno, es muy difícil mantener su atención, sobre todo ante la explicación del docente. Y los contextos virtuales sabemos que esto no lo propicia, obviamente que no. Ahora bien, si lo que yo quiero, como creo que plantea Armando, es que mi alumnado sea capaz de expresar lo que siente, porque además no hay nada más peligroso que vivir algo con sufrimiento y no tener oportunidad de poder expresarlo, ¿no? Lo que tenemos que generar es situaciones vinculadas a los contextos en los que estamos trabajando que permitan de forma ordenada y sistemática que todo el alumnado tenga que expresarse. Es decir, generar tareas en las que el alumnado tiene necesariamente que exponer su opinión, sus vivencias respecto a la temática que estemos trabajando, la que sea. Tenga que ver con su expresión emocional, tenga que ver con lo que sea. Si queremos que el alumno exprese lo que está sintiendo en torno a una emoción, propongamos una dinámica, un trabajo que tenga que ver con esa emoción. Y a partir de ahí, como haríamos en un contexto de clase normal, lo que pasa es que en el aula normal lo haríamos en un formato quizá de asamblea o en un formato diferente, pero a través de las pantallas, que todos los alumnos tengan que intervenir. Hay una fórmula que no funciona bien, que es cuando lanzamos la pregunta al grupo para que cualquiera la responda o se exprese. Decimos, alguien de los que está en el aula, lanzo la pregunta a mi grupo de clase, ¿no? ¿Alguien nos quiere contar cómo se está sintiendo en estos momentos o cómo esta emoción que estamos trabajando de la tristeza, por ejemplo, o la está percibiendo en su vida en estos momentos de la pandemia? Cuando lanzamos la pregunta así al grupo, lo que habitualmente resulta es que no tenemos ninguna respuesta o muy pocas respuestas. O siempre responden los mismos. Da igual que sea una pregunta sobre la emoción que fuera una pregunta curricular. Si yo pregunto a mi grupo de clase, a ver, ¿qué es un ecosistema? Cuando ya hemos trabajado los ecosistemas, al final me va a responder una persona o dos, siempre los mismos, o a lo mejor no se atreve ninguno siquiera a responder. La fórmula es un poquito distinta. La fórmula, al igual que haremos en el aula, sería, no lancemos la pregunta al grupo de clase, porque entonces no garantizo que haya expresión de lo que están pensando o sintiendo, sino que lancemos la pregunta al individuo para que la reflejen. ¿Cómo? Por ejemplo, por escrito. Es decir, esa misma pregunta, ¿qué es un ecosistema? O esa pregunta, ¿cómo estamos percibiendo ahora la tristeza en nuestra vida? Me lo vais a responder por escrito. ¿Cómo? A través del chat, a través de un Padlet, por ejemplo, donde hemos abierto y tienen ahí el vínculo y ellos tienen que crear etiquetas con su nombre y con su idea de qué están sintiendo, pero todo el mundo lo pone por escrito. O bien lo hacemos en contextos, si tenemos la oportunidad, no sé con qué plataforma se trabaja en cada escuela, pero si trabajamos, por ejemplo, en plataformas como Zoom que permiten generar diferentes salas y tenemos a los alumnos en salas porque están trabajando, por ejemplo, en pequeños equipos, vamos a permitir que expresen lo que sienten en pequeños equipos. Porque cuando hay que hablar con mi equipo,
y es con mi equipo habitual de trabajo, mi equipo cooperativo, es mucho más fácil expresar lo que siento que expresarlo en un contexto de gran grupo. Generar ese tipo de oportunidades para o bien responder dentro de mi equipo base, o bien responder por escrito, o bien responder si tenemos el tiempo suficiente de forma sistemática todo el alumnado, pero uno a uno sabiendo que no es una opción, sino que es algo que hay que hacer, es lo único que va a permitir que realmente al final se exprese lo que se está sintiendo. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Ahora bien, Ángel Miranda nos comenta que considera importante darle sentido al tema de la caricia ausente. Desde un enfoque fenomenológico, según el filósofo José Galos, esa caricia repercute en un reacondicionamiento del acercamiento de confianza espontánea a través de la concavidad de la mano. Entonces, Ángel quiere saber si se requiere algún tipo de adiestramiento de las habilidades del pensamiento. Qué interesante, porque aquí Ángel está exponiendo algo que sabe más que yo. No conocía yo ese planteamiento. Sí que es cierto que cuando hablamos de la caricia física, es decir, de la caricia que se hace a través del contacto de la piel, de la mano, hablamos de esa caricia afectuosa, esa caricia que nunca puede ser percibida como impuesta o como agresiva, ¿no? Y por tanto, requiere un contacto controlado, un contacto que venga desde un afecto sincero, de establecer ese vínculo. Sí que sabemos que la caricia real, la de la piel con piel, es la que tiene realmente una repercusión relevante en la liberación de la oxitocina y la generación de vínculo, pero no sé si es realmente a lo que se refiere Ángel esto que voy a comentar. Claudio Steiner nos habla de los sucedáneos de la caricia física y nos habla de la palabra y de la sonrisa como sucedáneos, precisamente. En momentos como los que estamos viendo ahora, donde por pandemia, por la realidad de las clases virtuales, o bien aunque sean presenciales, aquí en España son presenciales, pero evitamos el contacto físico entre los niños para evitar los contagios. En estos contextos donde la caricia real no puede producirse, o el contacto físico entre ellos en contextos naturales y de juego, lo que plantea Steiner es a través de nuestra mirada, nuestra sonrisa, de nuestras palabras, cómo podemos acariciar al otro ser humano. Y aunque el efecto no sea tan potente, sí que sabemos que se produce también la liberación de la oxitocina, también en el hombre, en este caso de la vasopresina, pero de esas químicas que están generando precisamente confianza en el otro. No entiendo bien cuando Ángel planteaba en esa parte final de la pregunta, ¿es necesario, creo que preguntaba, trabajar, desarrollar rutinas de pensamiento? ¿Era? El adiestramiento. Adiestramiento del pensamiento. Ahí es que no entiendo bien a qué se refiere. Sí. Sí, tiene que ver con que sí se requiere un adiestramiento de las habilidades del pensamiento, es decir, como entrenarlas. Sí, lo que pasa es que al margen de la caricia me refiero. Para acariciar no hace falta un entrenamiento a nivel cognitivo, es más un entrenamiento que tiene que ver con lo emocional, lógicamente, aunque el alumno tiene que entender el por qué la caricia es potente y eso tiene que ver con la cognición, pero obviamente todo el desarrollo de las habilidades de pensamiento, de las destrezas y rutinas de pensamiento, es uno de los aprendizajes básicos en el contexto educativo. De hecho, creo que es uno de los grandes retos de la educación del siglo XXI, enseñar a pensar con destreza. Y aunque no sé si me aparto ahí, que si no Ángel que no lo diga, el enfoque neurolingüístico puede puesto en la imagen para explorar la caricia. Vale. Veo que Ángel interviene a través del chat. Bien. Y en esa conexión con lo que nos dice la neurolingüística y la importancia que se le da a la palabra, sí, hay mucha conexión entre lo corporal y lo lingüístico, es obvio. Y la palabra condiciona absolutamente la realidad que vivimos. Las palabras tienen un poder enorme. Y en ese contexto, cuando conectamos con el alumnado a través de la palabra, tenemos que ser muy cautelosos porque a través de la palabra realmente estamos condicionando todas sus respuestas. Cuando yo al alumno le digo, por ejemplo, no gritéis en el aula, no corráis por los pasillos, estoy promoviendo a través de la activación de corteza motora precisamente la respuesta de carrera, porque la palabra correr moviliza y la corteza motora las zonas que tienen que ver con la carrera. Si en lugar de decir no correr, yo les digo andamos, si en lugar de decir no gritéis, le decimos hablamos en un tono bajo, estamos promoviendo una utilización correcta del lenguaje positivo, que es lo que la programación neurolingüística también, el estudio de la ciencia del lenguaje positivo nos plantea, ¿no? La verdad es que hay todo un mundo en ese territorio. Perfecto, doctor. Emily, desde el chat de YouTube, quiere saber sobre
si la aplicación de las estrategias lúdicas en la enseñanza de cualquier asignatura es bueno para favorecer el aprendizaje en los alumnos y potenciar sus emociones. Totalmente sí. Francisco Mora es muy insistente, ¿verdad?, en el potencial del juego. ¿Cómo sabe el cerebro que jugar es importante para aprender? Porque cuando el ser humano o cualquier mamífero superior juega, activa una serie de neuroquímicas que tienen que ver con la dopamina, con las endorfinas, pero también cuando se juega con otras personas se está liberando oxitocina, vasopresina. Es decir, la liberación en contextos de juego de las químicas que al cerebro le gustan es lo que permite al cerebro darle valor precisamente al juego. Como esas químicas le resultan agradables y al cerebro le gusta estar en químicas agradables, no le gusta estar sintiéndose mal, no le gusta estar en emociones agradables. Y está en ellas cuando no tiene otra opción de estar. Pero si puede elegir, le gusta más sentir lo que se siente cuando uno está en alegría, en admiración, en seguridad, obviamente. Como el juego activa precisamente las neuroquímicas que tienen que ver con las emociones agradables, además de la oxitocina, el juego adquiere un enorme potencial porque de forma automática, de forma no consciente, es la manera en la que el mamífero, cualquier mamífero, o el ser humano o el niño, pero también el adulto, encuentra la posibilidad de aprender en un contexto muy, muy natural. La potencia del juego, la gamificación a nivel metodológico, es siempre una herramienta tremendamente útil. Obviamente, el juego puede ser un contenido de aprendizaje, pero en contextos educativos, salvo que estemos en educación física, por ejemplo, donde el juego es un contenido de aprendizaje, el juego tiene que utilizarse como herramienta educativa. Y es el recurso a través del cual conseguimos que en matemáticas, en filosofía, en biología o en cualquier asignatura podamos reforzar el aprendizaje. Y en esa conexión emocional que provoca el juego con emociones agradables, el contenido curricular se afianza. Y el alumno está en una disposición muy favorable para aprender. Porque la liberación de dopamina asociada al juego, porque siempre va a estar presente, recuerden ustedes, tiene que ver con la motivación. La dopamina es muy activadora, es muy motivadora por ese poder adictivo que comentábamos al principio. Perfecto, doctor. Y finalmente, vamos a terminar esta ronda con un planteamiento que hace Elisa. Ella nos dice, ¿cómo podemos ayudar a un niño a afrontar el miedo a algo nuevo sin forzarlo a abandonar la enmienda? ¿Abandonar la enmienda? ¿Me puede explicar? La tarea. La tarea, vale. El concepto. Vale. Pues si es algo nuevo, si es miedo a afrontar algo nuevo, sin forzar, siempre a través de la invitación. Los miedos son reales. Puede que desde la percepción del adulto o la percepción de un ser humano de otro, puede que el miedo que percibimos en la otra persona nos parezca a nosotros ridículo, sin sentido, que no tiene razón de ser, para ver cómo puedes tener miedo a esto. Pero esa nunca es la forma de plantear el miedo de otro ser humano. Lo que tenemos que ser muy, muy conscientes es que cuando un ser humano siente miedo, sea por lo que sea que siente miedo, cuando un alumno siente miedo ante una nueva tarea, si lo sientes por algo. Y entonces lo que hay que plantear es que hay que respetar eso que está sintiendo. Es decir, validar la emoción del niño lo primero. Y a partir de que validamos ese miedo, entiendo que esto te pueda dar miedo, Luis. Entiendo que en este momento te sientas, pero mira, lo que voy a hacer es intentar ayudarte a que lo consigas. Lo animamos, sin forzar. Le vamos facilitando. Cuando algo nos da miedo es porque lo percibimos como un reto insuperable, porque es una amenaza que en este momento no me siento capaz de resolver. Pues una de las mejores maneras que podríamos plantear para resolverlo es escalonar ese reto. Ese aprendizaje, dividirlo en etapas un poquito más sencillas para permitir que el alumno lo que está viendo como algo inalcanzable lo perciba como algo un poquito más tolerable. Sé que eso en contextos curriculares, en matemáticas, en lengua, tiene todo el sentido. Podemos fraccionar el aprendizaje para permitir que el alumno acceda a él con mayor seguridad, sin esa percepción de que tengo que abordar una tarea que no soy capaz de abarcar. A veces el reto es difícil de fraccionar, aparentemente. Yo puedo plantear que mi alumno tiene que escalar. Por ejemplo, voy a irme a algo casi extremo. Quiero que escale en una pared. Es un alumno que nunca se ha subido a una pared y, sin embargo, yo quiero que lo haga. Y ahí está la cuerda, el casco, va a estar asegurado. Cuando un alumno tiene un miedo tremendo a subirse a la pared, y puede ocurrir, el contexto, lo único que puedo hacer es forzar a que suba a la pared. Generaré situaciones más amigables, en este caso, pues en las espalderas, en contextos de menor altura. Le animaré a que lo consiga, le explicaré que la cuerda aguanta 2000 kilos, al igual que el arnés y que el mosquetón. Pero si a pesar de intentar, desde un razonamiento cognitivo, demostrarle que todo lo que va a hacer es
está totalmente controlado y seguro, sigue teniendo el miedo porque la altura le produce esa emoción, pues lo respeto y accederé a ella de una forma diferente. Imponer nunca es la solución, porque si persiste el miedo y además imponemos que lo haga, realmente va a afrontar el aprendizaje desde una motivación que es huir o evitar eso que tengo que hacer en ese momento. Y esas no son las mejores condiciones, obviamente, para aprender. Así que escalonemos el aprendizaje y, por supuesto, ir conectando con lo que antes planteábamos, a veces a través del juego, a veces a través de la imitación, a veces a través de mi modelaje. El alumno, si tiene vínculo con nosotros, si nos admira, podemos intentar que por imitación también haga eso que le resulta complejo, que tiene miedo a hacer, ¿no? Y entonces otra vez, fíjate cómo lo hago yo, fíjate en ese momento. Venga, voy a hacerlo contigo, de la mano. Vamos a intentarlo. Tienes que hablar en público, sé que te cuesta. Sé que para ti esto es, bien, pues en lugar de hablar en público todavía vamos a hacerlo, pero con tu equipo, con tus 4 compañeros. Y vas a hacer la exposición con ellos, ahí ya verás qué bien. O vamos a ir llevándolo poco a poco al terreno en el que se sientan más cómodos. Si un alumno tiene miedo a hablar en público, lo menos que podría permitirle el día que yo quiera ya que afronte ese reto que ya hemos trabajado previamente de hablar en público, es que hable de algo en lo que se sienta absolutamente seguro. Algo que le apasiona a él, no algo que yo le he impuesto. ¿Por qué no darle a elegir la temática? Porque no es lo mismo hablar ante los demás de algo que controlo y me apasiona que algo que de pronto me han impuesto y tengo que... Al final va por ahí, facilitar y nunca imponer. Muy bien, pues muchísimas gracias por por la resolución a estos planteamientos que han hecho el público, y agradecemos infinitamente la disposición que ha tenido el doctor Martín Pinos para responder las inquietudes aquí planteadas desde la visión que le brinda su vasta experiencia. A continuación, se realizará la entrega de la constancia por tan notable intervención. Si me hacen favor de proyectarla, por favor. Muy bien. Agradecido, Gabriel. Adelante. La Escuela Normal de Atlacomulco, profesora Evangelina Alcántara Díaz, otorga la presente constancia al doctor Martín Pinos Quilés por haber impartido la conferencia magistral Neuroeducación y Emociones dentro del Segundo Congreso Nacional Desafíos Contemporáneos en la Formación Docente el 25 de enero de 2022, en el marco del 62º aniversario de la fundación de nuestra institución, y firma el licenciado Juan Jesús Peña Sotelo, director escolar. Pues bien, doctor, reciba nuestro reconocimiento y gratitud con un cálido aplauso a la distancia. Muchas gracias. Sin más, cedo la palabra a la doctora Nancy Mendoza para el cierre formal de este evento. Bien, agradecemos la participación y asistencia a este evento. Les solicitamos sean tan amables de responder el formulario que está en el chat con la finalidad de mejorar nuestros eventos. Y bien, doctor Martín Pinos Quilés, reciba nuestro reconocimiento y agradecimiento. Le cedo el uso de la palabra al doctor Luis Fuentes Favila, quien nos ayudó en este proceso de contacto. Adelante, doctor Luis, por favor. Muchas gracias, doctor Martín. Me da un gusto saludarte y sobre todo agradecerte el que nos hayas acompañado con esta conferencia. Y bueno, nada más nos quedaría pendiente que nos puedas informar de qué manera pudiéramos obtener el libro y si hay una versión de manera electrónica. Un placer, Luis. Qué alegría poder, después de tantos años que coincidimos en aquel máster, poder vernos de nuevo cara a cara. Y gracias por la invitación también y permitirme compartir este rato con todos ustedes. Bien, el libro se ha editado en Argentina y creo que está disponible para toda Latinoamérica a través de esa editorial, Neuroaprendizaje Infantil. Y la verdad es que en estos momentos no sé si hay edición en formato digital, lo desconozco. La verdad es que lo desconozco, porque acaba de salir hace muy poquito, ya lo consultaré. Porque sí que está en formato digital en la edición del 2019, pero desconozco si está en la edición actual de 2022, que es la que ahora se presenta allí en América. Perfecto, muchas gracias, doctor. Y bueno, nos estaremos contactando para los eventos próximos.
Un abrazo a todos, a todas ustedes, un abrazo Luis y que tengan una buena jornada. Gracias, doctora. Hasta luego.